delivery modes and assessment modes, which excite and interest the students much more than if we were using very traditional methods. And we're also aiming to start repurposing the content for other possibilities, for example, moving into postgraduates as well. So that's all I wanted to say, really, just to give you a brief overview. But just lastly, we do get feedback from students, and this quote I've got here, the best course ever, and it changed the way I feel about myself. This is typical of the sorts of things that students are saying once they've taken courses within UCIL. So we can feel really positive about it. And in Manchester, it is now currently growing, and we're very excited about the possibilities for the future. So I will unshare now. Thank you, Kathy. That was great. That was fantastic. And I've got to say that Kathy, when I went to Amsterdam, she was very kind, and I presented our model, which was a very basic first version of interdisciplinarity, and she was actually very inspiring with what she's been doing at Manchester, which I think is, you know, fantastic. And so thanks a lot for that, Kathy. And we actually have over 50 people connected via Zoom from different parts of the world right now, and via UDD TV we have probably about the same number. So that's not bad right now. I think people have Zoom, you know, they're getting a bit tired of Zoom, so to have 100 people connected is not a bad number. So we're going to go now with Francine Huckabee, who I also met at the conference last year, and Francine is from Texas, and she's in Texas right now, so I will let you go ahead and present, Francine. Thank you so much. I'm glad to be here with you today. I'm actually in Fort Worth, Texas, and I'm from Texas Christian University. We've been around since the late 1800s. So we're an established school. We have about 11,000 students, undergraduate and graduate. Our School of Interdisciplinary Studies is rather new. We've been around since 2018, and we're in a process of sharing what we do with the campus community, engaging our colleagues and an institution in ways that we're getting used to knowing what interdisciplinary studies is. So we have lots of institutional structures that have been really used to working within disciplines and occasionally across disciplines, and we're finding ways to create structures and modes of being that allow us to do interdisciplinary work. So within our school, we have several different majors and minors at the undergraduate level, and I'll just take you through some of those a little bit. We have a major that's called Interdisciplinary Inquiry. It's a major in which students design their major, they pull in disciplines and they integrate them. And these are typically majors that aren't integrated in other parts of the institution. It's a small major, usually students who are highly motivated and willing to do the work to create an application. They choose committees, members from different disciplines that advise them throughout their academic program. And it's really fun to work with these majors. So just to give you an example of some of the things that students in this major do, we have a student who one of our earlier students is doing a major in what she's calling the human experience. It's an integration of philosophy, writing, theater, and filmmaking. She frames it as she wants to understand the human experience in order to share the human experience. She's recently been accepted into graduate school, so she's finishing up her bachelor's degree and is going to be going straight into graduate school when she finishes. We have other students who are interested in arts management or the law and the arts, people who integrate with political science and sustainability issues, students who are interested in
integrating policy and law and health issues or environmental science issues. Students come up with really engaging and interesting things. We have a student who's working on an application for the major right now, who's interested in music and science and philosophy. So it's really fascinating, a fascinating major. And as students are finding out about it more, we're getting more students who are interested in it. We also have two departments. One is Women and Gender Studies, and we have another department of Comparative Race and Ethnic Studies. I think what makes our School of Interdisciplinary Studies interesting is that we're interested in interdisciplinarity, but we're also interested in the ways in which interdisciplinarity can address issues of injustice and think about social transformation and cultural transformation as well. So the departments that we have in these areas are departments that are interdisciplinary. They literally connect to all of the schools and colleges we have across the campus in terms of the faculty who teach in the programs, either within our school or teach classes in their own colleges or schools that connect to our school, but then they're also engaged in the governance of our particular departments. So they engage in committee work and making decisions, determining bylaws, and they sit on the tenure and promotion committees for our faculty. They do all sorts of things with us. So we're really a school that is integrated within the full university in that regard. We're trying to find ways to make that work better and to engage that more so. One of the big challenges that we have in doing this type of work is because we're an institution that's used to disciplines and is trying to find its way into interdisciplinarity, our financial structures, our promotion and merit structures for the people who contribute to our department don't always acknowledge that work. And we're in the process of trying to figure out how we can go about doing that. We're literally engaged in a task force that is trying to create a different type of model for our school within our institution. The last thing that I'd like to talk about is another part of our school, which is the Idea Factory. The Idea Factory it teaches courses, but it doesn't offer majors or minors or degrees. But it's a space where students either within our school or from across the university can come and propose problems and ideas that they want to work on, either as individuals or as a group. It can be a group that can be faculty and students. It can be a group of just faculty. It can be a group of just students. It can be a group from the community that wants to come in and engage with it. And they use human-centered design to explore problems and design ways around addressing those problems. And the Idea Factory offers a course every year on using human-centered design to solve a social problem in the community. So that gives you a general idea of our School of Interdisciplinary Studies at TCU, and I look forward to engaging with your questions. Thank you, Francine. That was fantastic. That was very interesting. So I'm sure we're going to have some questions for you from our invitees. So there are people now posting questions. So please carry on posting as you listen to the presentations, and we'll go through those. And also interested to see where you're from. So if you want to kind of write that in the chat, that would be fantastic as well. So we're now going to go with James Welch. James is actually the president right now of the Association of Interdisciplinary Studies, or he is until tomorrow, I think, right, James? Or if not, I think there's a new, I don't want to mention presidential elections, but there is one in your association. Yeah. Okay, I'll hand over before I say anything else. Much less contentious, actually. We pride ourselves on peaceful transitions of power in the Association for Interdisciplinary Studies. I've been an interdisciplinarian before I even knew what the term was. I had a BA in interdisciplinary studies, master's in interdisciplinary studies. My PhD is in humanities and the history of ideas, which covers a lot of territory.
I was a professor in interdisciplinary studies programs for about 15 years, and now I teach high school psychology and sociology, which is also very interdisciplinary. And I wanted to let you know that we're the Putnam City Pirates, and that's why there's a pirate flag behind me. For morale purposes, I've also been on the board of directors of the Association for Interdisciplinary Studies for quite a number of years, and their president for 3 years now. And our conference is tomorrow, so I'm doing a lot of Zooming lately. So first of all, let me see if I can move my screen over here so I can actually read my slides. There we go, kind of. All right, here is our basic definition of what interdisciplinary studies is. It's a process of answering a question, solving a problem, addressing a topic that's too broad or complex to be dealt with adequately by a single discipline, and draws upon the disciplines with the goal of integrating their insights to construct a more comprehensive understanding. Now, this is obviously very, very broad and is not meant to circumscribe interdisciplinary inquiry in any way, but more help people get a sense of cohesion about a field that is notorious for a lack of cohesion. And so there's a lot to unpack here, but there's really two things that I want to explore in more detail. And one is the notion of complexity. So human nature is to reduce complex problems to simple things. We really like simplicity and reduction. Unfortunately, that is not the way reality works. For instance, in the uprisings that have been happening in Santiago, it would be highly reductive to say that those were simply about raising metro ticket prices. That is not what is going on there. There are historical facets, there are economic facets, there are political facets, there are psychological, sociological facets going on. And if you truly want to address what's happening in this and any other kind of situations, especially when you're dealing with complex social change situations, you have to encompass all of those facets, at least in a collaborative way, in order to truly address the problem. We have a tendency to really want to say, well, it's only about this. And the minute you say something's only about whatever it is, you're wrong. Nothing is ever, ever that simple. So multifaceted. And multifaceted means it's not only full of different perspectives, it's full of ideas and insights and opinions that are not just in one little crystallized ball, but are constantly shifting around as times change because they're dynamic. Complexity is also holistic, which means that it has lots of differences that all possess this kind of ongoing sense of unity about them. They are systemic. The parts interrelate with each other. They affect each other. They are a part of dynamic relationships that are evolving over time. And I like to call this kind of a dynamic equilibrium, where something is kind of keeping a sense of ongoing balance and imbalance that is constantly changing. Complexity never sits still. It is messy. It's full of contradictions, overlapping intersections. And so this is one of the reasons people avoid complexity. It doesn't like to settle down, and it doesn't often present itself as something that can be solved quickly and easily. Fortunately for us as interdisciplinarians, this is what we specialize in. Integration, this is our strategy for how to deal with complex problem solving. Okay, it's not enough to just juxtapose ideas and perspectives. It's not enough to have somebody give the perspective of a biologist and another give the perspective of an environmentalist and another give the perspective of an economist and then call it a day. It's not enough for somebody to give the perspective of a progressive and another person give the perspective of a conservative and call it a day. You actually have to work through conflicts and try to develop common ground. And now common ground is not where everybody's on the same page and goes, aha, we're all in agreement now. It's something that you have to work towards. Often it can be uncovered and you can find a common ground that was not there, that was already there and just wasn't acknowledged.
Common ground also often, though, is something that you have to work hard to develop, to build bridges between conflicting ideas and perspectives. All right, and this, for the interdisciplinarian, is accomplished through perspective taking. We are what I like to call professional paradigm shifters. So what we do is we're able to put ourselves into the point of view, the perspective of all of the different perspectives on a given complex problem. And so that means literally shifting your mind and sometimes even your heart into the perspective of a biologist or a perspective of an economist. Often I like to avoid the perspectives of biologists and economists. Nonetheless, I need to do that in order to understand complex problems. I'm not innately conservative exactly. There are some things I am, but in order to really understand conservative perspectives on any given complex problem, I need to shift my perspective into their mindset. And so this means you don't ever really take a stand as an interdisciplinarian, which can be very unsatisfying emotionally, but nonetheless is very productive in terms of complex problem solving. All right, you have to tolerate ambiguity, which also drives most people insane. Ambiguity is just part of any holistic complex system. There's no way around it. Nothing can ever really be collapsed into a specific kind of certainty, at least for any given amount of time. And so tolerating ambiguity, as much as it goes against human nature, is something that has to be cultivated in this point of view. And keep in mind that integration, taking all these perspectives together, taking insights together and trying to solve problems, doesn't mean that everyone suddenly agrees with each other and thinks exactly the same sorts of thoughts. It's more like they come together in this very fuzzy, almost like a magnetic field kind of cohesion. All right. So why do we need interdisciplinary studies? Because interdisciplinary studies will help us address the social problems that we are facing right now, whether it's systemic racism, whether it's economic injustice, whether it's climate change, whether it's healthcare disparities, the globalizations. All of these things require multiple points of view from diverse perspectives. So what you're trying to do in interdisciplinary studies is create this culture of collaboration, because no one person can really wrap their head around all of it. But you can facilitate lots of people who have individual points of view coming together and contributing to a more holistic understanding of a problem. All right, this requires deeply understanding diverse perspectives. Again, not just putting your thoughts in there, but your heart and your soul and your mind in the points of view of other people. Democratic decision-making, and democracy is in trouble, children. Sorry, this is why, because it's hard for people to come together with different points of view. Everyone wants to stick with their little camp. In interdisciplinary studies, we require this. You must come together in different points of view, and this models democratic decision making. And as this conference is certainly showing out, global problem solving is very interdisciplinary and requires all of these skills. So, the Association of Interdisciplinary Studies, this is what we do. We can help you justify an interdisciplinary program. We can give you morale boosts. Interdisciplinarity is often very, very lonely. You're often doing things that no one else even recognizes as legitimate. It's sad, it's lonely. We can help you and give you a community. We specialize in creating consultation and collaboration. We've been doing this for 40 years. So it pains me when people say, oh, I can't really find anything about interdisciplinary studies. I did my master's thesis on it. It took me 15 minutes to find the Association of Interdisciplinary Studies. All right, so we do program evaluation. We have tenure guidelines, Francine. They're already set up. We've developed these with very, very incredible people that took interdisciplinary considerations and put them into tenure guidelines.
We have sample syllabi from other classes. Paul, there's syllabi there for help you with your programs. We have journals. We have a peer-reviewed journal for your publications. We have a newsletter. I personally am the editor of this newsletter, and we are really, we have had a bilingual issue. We are looking for more bilingual, especially Spanish contributions. We will publish your work. If you like to do translation, we will work on trying to translate stuff from English into Spanish so that we can network and share all of the scholarship that we've accumulated over the last 40 years, and so that you can contribute to that scholarship. We have amazing conferences. One is tomorrow. We've got interest sections like arts and humanities and the interdisciplinary study of religion and health and aging, all sorts of things that if you have a specific interdisciplinary field, you can get involved in. We connect with other organizations. We create networks between interdisciplinary programs around the world. And most importantly, we connect kindred spirits. There is a zeitgeist of interdisciplinary studies. It is a certain kind of mindset. It's a certain sort of disposition. If you are part of that, if you have that mindset, you can join with us. And it feels good to have people who think the same way you do. So this is the question: how can we help you? So our website is right there. And even though I'm only president for one more day, please contact me, and I'm more than happy to help you with anything. Thank you. That's my very fast presentation there. All right, I can stop sharing now. Here we go. Thank you, James. That was really, really good and very useful, and I think very useful for a lot of the people who are connected and don't know about all the resources that you have. I'm just discovering them for myself. That was fantastic. So hopefully we're actually now, as UDD, we're a member of the association, and we'll be participating in your conference tomorrow as well. So thanks for that presentation. That's fantastic. So we are still receiving questions. We have quite a lot of questions from you. So if you ask your question through the chat, then I can go through in order, and you can either ask that yourself or I can read it for you. And if you could just specify who you want to answer your question. If not, I'll just answer it. I'll ask it to the panelists in general. We're going to have probably about an hour for questions, I hope. So we will now, I will now switch over to Carl Gombrick. Carl is from the London Interdisciplinary School in the UK, from London. I'm from London, so I'm very happy that there's an interdisciplinary university there. I wish it would have existed when I went to university. So I will hand over to Carl so he can do his presentation. Thank you very much, Paul. I'm going to speak without slides just for 5 minutes. Fantastic presentations from my colleagues. Going last, there's always a temptation just to kind of riff or jam on everything that's been said before, but I won't do that. And Paul, in inviting me, kindly asked us to talk about what interdisciplinarity looks like in your institution and why it's relevant today for universities and the workplace. So that's what I'll talk about. Very briefly, my background: I was at UCL, the University in London, where I set up a largish interdisciplinary undergraduate degree, which in the UK is a tremendous challenge for some of the reasons that Francine and others have mentioned. But we have no liberal arts tradition in the UK at all. So the very idea of being anything other than monodisciplinary was very radical. They were very generous to me, UCL, because like many of my colleagues who have a very strange background, I've been in physics, but also an opera singer and spent some time learning foreign languages and so on. So like James, I think I was an interdisciplinarian before I knew what that was, and being dubbed that was a very great liberating thing for me in my 40s. But anyway, UCL were kind enough to make me a professor of interdisciplinary education. And then I hope this doesn't seem ungrateful to them, but having set up that degree for the best part of 9 years, I then got an opportunity to set up an entirely new university on interdisciplinary lines. And we haven't got any students yet. We're launching next September, so tell your friends. But the challenge of setting up a brand new, entirely new institution on interdisciplinary principles was just too good to miss. And so that's what we're doing at the moment here in London. So why do I think interdisciplinarity is relevant and important now? I think this, like everything in education, there's a strong contextual element that we have to acknowledge.
In some countries, this may be less important than in others, though the fact that my colleagues have touched on so many what we call complex real-world problems seems to show me, at least, that the idea of interdisciplinarity has arrived in many countries and many cultures all at the same time. And here in the UK, there's some very striking statistics about the connection between old-fashioned, let's call them that to be a bit provocative, old-fashioned ideas of academic disciplines and what modern work is actually like. So the best research we have on this in the UK comes from an organization called the Institute for Student Employers. They're the people that employ graduates who come out of universities. And 87%, they now say, of graduate employers don't care what academic discipline you studied at university. 87%, nearly 9 out of 10. So if you go and work in a bank, you can have studied biology. If you go and work for a pharmaceutical company, you can have studied French literature. And in the UK, this has been rising pretty steadily since the mid-thousands, when it was about 63%. Now, I know the UK labour market is very flexible, but you see not that dissimilar things in the US. And even in European countries like Germany, which have much more structured ideas about the labour market, this sort of thing is breaking down. So I'll explore a little bit in a minute why I think it's breaking down. But the one thing that well, let me go into that now, actually. Let me go into why I think it's breaking down. Basically, it's simple and it's complicated. The simple thing is that we are connected in a way which is unheard of in history. And once you have this connection, basically via the internet, I'm not going to try to make this sound more complicated than it is, the way the internet connects ideas, businesses, cultures across the globe in this completely networked, scale-free way means that jobs require those sorts of skill sets and those sorts of mindsets. And academic disciplines, as established mostly in the 19th century in the West, simply have not really been able to keep up with that pace of change. Now, that's not to say there aren't some changes within different disciplines. Of course there are, and many academics are kind of aware of this. But the inertia that's built up around kind of career tenure tracks, research funding, educational structures leading from school to university, those things are at odds with this extraordinary connectivity in the modern world. So once you leave university and go out to the workplace, you need to operate in this network. It's a network of ideas, cultures, values, practices, and that network thinking doesn't exist in most modern universities, which is much more about silos. And if you're lucky, maybe a few different disciplines kind of working alongside each other. So there's this need for the real world thinking, which is kind of more networked, and it's based around the complex real world problems and the sort of things that people are kind of working on in the workplace. But I also think there's an important thing for educators to think about in terms of how people are learning. And many people on this call, I'm sure, and many of your better students will be learning in this network fashion. They jump into a TED talk, they hear a reference, they go somewhere else, they read the wiki page about it, they maybe then go to the blog of the person, and they're connecting their own ideas in this fascinating network way, which has very little, or at least only tangentially, to do with the academic subjects they're doing at school. And the most common question I get asked by students is, what should I study now and why should I study it? Because I'm reading all these things. I read an article about Kant, then I read about evolutionary biology, then I got into a very interesting debate about ethics or, eugenics and the nature of biological determinism. And they're putting things together in their heads, and yet they don't really see the educational structures that support them in that kind of learning. So I think these two things are really why interdisciplinarity is so important now. One is the complex real world problems and how that's reflected in what's required in the world of work. And the other, if you like, is how people are actually learning. So we in education have a fantastic opportunity, very, very challenging, but we need to rethink the structures of education in order to support that for people coming through the current system. Now, how we do this is immensely challenging. I see sort of two or maybe 3 or 4 ways of doing this, some of which I was actually reminded of by colleagues right now. But the two ways I think of it broadly are the more liberal arts tradition, where you take a wider range of things and then encourage students to connect them together. And some things Francine was saying about, really interesting kind of conceptual, intellectual projects about human nature and those kinds of things you might see in more that tradition. But I also see the problem-based learning tradition coming into this, where you really start with the problem, and then you think, how can we tackle this problem from various different dimensions? What skills and
methodologies and knowledge bases do we need in order to tackle that particular problem? Again, these aren't hard and fast categories, but I see that as a distinction. And one reason I see this distinction is because in my new university, we're very much going for the problem-based approach. And in my previous job at UCL, it was much more the kind of liberal arts with a core of core requirements, distributive requirements, kind of a bit more like the liberal arts tradition. So in my new university, we start again with some of the problems colleagues have mentioned, health and well-being, sustainability, AI and ethics. And then we wrap around that a bunch of methods, and we're deliberately eclectic and challenging on our methods. So all students will of course learn some machine learning and data science and so on, because that's very much part of the world. But we also will oblige them to learn art practice. How does an artist approach this type of problem? What methodologies might you learn from arts that you would never have considered when considering human health and well-being or AI and ethics, those kinds of things. So we give a kind of suite of methodologies which get deeper each time you approach each different problem, but the problems shift from one area, which could be very different from another area, very different, moving from, say, social issues like knife crime to things like AI and ethics. So that's going to be our new curriculum at LIS, problem-based, as those go through cycles throughout the years, but the methods are broad, and the students will have a choice to dive more into one method than another, but they'll never be allowed to abandon either the artistic or social scientist methods completely, nor the scientists completely. They'll have to keep some kind of jaggedness in their profile, some kind of breadth in their methodological understanding and expertise as they tackle these problems. So I'm just going to wrap up very briefly to talk about the challenges. These are tremendous challenges. The disciplines have been extremely successful. They have given us a lot of really fascinating and interesting knowledge, though I think in the social justice space, there's a really interesting opportunity to question some of those categories, and particularly look at Indigenous people and their way of seeing the world. The disciplines perhaps start to look less valuable, so that's an interesting thing we can challenge. But on the whole, I'm a fan of the disciplines. I think they lead to kind of cognitive hard work, which is good for learning, and they've led to a lot of really great results that have helped us all over the last 200 or 300 years. And if you're thinking in an interdisciplinary way, are you going to throw all of that out and start from some other base, in which case, what base? What are you going to prioritize? Or are you going to start with a bit more the usual position, which I think James was summing up, and I'm very sympathetic to, that you have to learn some disciplines to take different perspectives on a problem, and then you have to somehow reach some consensus or dissensus around understanding what those perspectives look like. But basically, you're starting from disciplines and then thinking, how do we put these together to look at the particular object of study? So it is a tremendous challenge. And our kind of mantra at the London Interdisciplinary School is there are only problems and methods to address those problems. Whether we totally believe that or not, I don't know, but I like the fact that we're making that statement, because in that statement, we are actually throwing away somewhat the canons of disciplines. And we're saying they may exist, but they're not really what matter to us. They're not what are going to enthuse us and help us tackle these real world problems. We're going to say the world just consists of these problems, and the methods we are going to use to shine lights on and tackle these problems. So that's our challenge. I'll stop there. Thank you for the opportunity, Paul, and happy to take any questions. Thank you, Carl. That was a great presentation. I think, if I may just, I read an article from it was a BBC article that said that you've just been granted university status, which is the first university in the UK in the last 50 years to have been granted university status. It's a little bit more subtle than that. It's about having our own degree awarding powers without first allying with an existing university. It's been honestly a little bit of a cartel, but for good reasons, for quality control, that any new university had to first offer the degrees of another university before they had the rights to offer their own degrees. What we've managed to achieve, which is fantastic and very exciting, we're very grateful for the regulator for giving us the opportunity, is to be allowed to award our own degrees from a standing start. Wow, incredible. Well, my daughter's actually about to embark on university somewhere, somehow. I don't know, we don't quite know how or where, so she may well apply to your one. So okay, we're going to go ahead with the questions. We have about an hour, and so we have quite a few questions already. You can carry on asking in the chat. Hopefully we'll get through as many questions as we can. I'm going to start, I don't know if it's in any particular order, because some of them are coming through
in the Q&A part of the chat, and other ones are in the direct in the chat itself. So sorry if your question is being pushed behind another one, but I'm going to start first of all with a question from Raul Campuzano, who I know is from here at UDD. Raul, if you want to go ahead and ask your question, you can turn on your microphone and ask it. Raul, are you there? I don't know if people actually have control of their microphones, Flavia, or not, if we're muting them. Or if not, I'll just go ahead and ask it myself while we work that out. So basically what he was asking was, if it's actually a request for information, but Raul was asking Kathy if he could get a copy of the syllabus for the interdisciplinary course, Creating a Sustainable World. Okay, if you go on our website, which is, I think the address is on the programme, isn't it? You can get quite a lot more detail about what's in that course. But then if you email me directly, I'll put something together and send it to you. Perfect. Thank you very much, Kathy. Okay, I'm going to ask another question. If anybody wants to ask directly and they manage to work out how to turn on their microphone, or Flavia can turn on the microphone, then they can do so. If not, I'll just go ahead and ask the questions. This is another question for Kathy from Jose Manuel Cerda. So he's asking, should these courses be compulsory, the courses that you have in Manchester, if they're considered really key and life-changing to the formation of students? Do you find university management at the highest level is really committed to interdisciplinarity at Manchester University? So a bit of a maybe polemic question there, but answer it as you see fit. It's difficult making courses compulsory because it does mean that students don't necessarily engage with them in the same way. Whereas if you give students a choice and encourage them, I think they engage with courses differently. And I think Carl would probably agree that a large proportion of students, just because of the way they've been educated in the UK, want to study a specific discipline because they don't really know any different when they go to university. So then making courses compulsory that don't fit within their discipline could be counterproductive. What was the other half of the question? Oh, senior management. When I speak to senior colleagues at the university, they're all very positive about UCIL and about what we do, but then some of them introduce points and issues about why they think it's very important, but it can't necessarily apply to their own cohorts of students or certain cohorts of students because there are difficulties associated with that. And that can be a problem. I think the best way to get senior colleagues really engaged with interdisciplinarity is the student voice. And we work very hard. I note that the education officer of our students' union is here today, Letitia. We work very hard to try and engage the student voice. And we're hoping that students will be clamoring more and more to engage with interdisciplinary studies. Okay, yeah. Unfortunately, the attendees can't turn on their microphones. We've got them all muted, which is the format of Zoom that we're using. So I'll have to go and ask the questions. You'll ask questions through me, so I'll try and represent you as best I can. We've got another question here from Alfonso Cortés, who's a teacher at UDD. He actually teaches a course called Chilean Identity Expression through Popular Culture. And his question is on which criteria do your universities use to build up teaching teams? Theme teaching skills in order to guide the students' learning and development topics. I don't know if you understand that question. I've tried to interpret it as best I can. It's not directed to anybody in specifically, but anybody who wants to go ahead and answer that from the panelists. So basically, how do you build up teaching teams in interdisciplinarity? What's it based on? What criteria do you use to select them? I can say a little bit about that because we've developed some new units in the past few years.
how do we build up teaching teams? In terms of picking themes, we very much engage the student voice in that. In terms of finding teaching teams, it's pounding the corridors to find real enthusiasts who really want to do it. And that is how I've found teams of people who want to help develop new courses for the college. It has to be people at the beginning who are willing to do it over and above their day job almost. But once the course is established, then we can work on making it as part of their day job. But I go out and find enthusiasts. My previous university, we did team teaching in our core curriculum, in the general education curriculum, with things like, world thought and culture, for instance. The director of interdisciplinary studies there, I think it was almost like a dating service, the way that she would try to find the chemistry between different faculty members. But one of the things that we remarked upon with trying to judge what was a successful team teaching experience was this difference between what we would call team teaching and what we would call turn teaching. And turn teaching is where one professor has the lectern for a day, and they are basically addressing the topic of the class from their point of view that day. And then the next time you take a turn, and then the next professor comes in. And even though they're in the same room with each other, that synthesis and interaction sometimes is missing. And what it takes, remember, by the time you get a PhD, the mandate to specialize your thoughts and narrow your mind has become paramount by the time you go through all of that. And so in many ways, you have to unlearn your disciplinary perspective in order to be an effective team teacher, because it requires you to really think like, if you're an economist, you have to think like a poet, perhaps. And that, oh man, that drives some people crazy. But again, as I think Kathy's saying, there's some who really just have that natural disposition. Others need a little prodding, but it is certainly something well worth cultivating. And I know people that have had successful team teaching experiences really feel like they grew professionally from that experience, and the students enjoyed it as well. At our institution, I'd say it varies. It depends a little bit on the course. But I think one of the things that happens most often is that it's driven by people who are interested in team teaching. We typically, in the past, have had team teachers that will come from different parts of the university to work together. In the recent years, we've actually hired faculty who have interdisciplinary degrees themselves, and that changes the dynamics of team teaching when you have someone with an interdisciplinary degree engaging with someone who has a disciplinary degree to team teach a course. So we're having that dynamic happening now, the last couple of years. One of the things that we've been really intentional about is in our team teaching trying to set up intergenerational experiences. So either graduate students or undergraduate students combined with faculty, or faculty who are more senior faculty combined with junior faculty. In some ways, it takes on a level of an apprenticeship dynamic, but not with inequality. So really valuing what people bring that are different. And finding spaces for those of the courses through intergenerational perspectives as well as interdisciplinary perspectives. The challenge that we have in our institution is, while we're a unit that values that, not all units value that. So we're constantly interdisciplinary. I think turn teaching may not be that much more work than what one would do if they're teaching a lecture. There's some time to coordinate, but to really do interdisciplinary work and team teaching, I double the effort of a
compensated for that work. Thank you, Francine. Your connection is a little bit wobbly, but we can just about, I think, understand your reply there. So, okay, we're going to carry on with some questions. So a question from Fabian Barrera, who's a professor at Universidad de los Andes, a university here near to where we are at UDD. Thank you for your presentations. I wonder how you manage in your courses the issue of prior knowledge / skills of students. Do you assume they're prepared to participate with sufficient background, or rather assess whether they have reached a certain level? And thank you for the great example of the Chilean tube tickets. That was a very good example, James. So does anybody want to go ahead and answer that? Yeah, I can have a go at that. It is a bit of an issue, but less of an issue than I thought. At UCL, the course we did, had students doing typically less than a third, sometimes 25% of a technical degree like chemistry or mathematics, and really managing to find their way very well through a path of that subject, and still in the final year achieve as good, in many cases better grades than single discipline students, which was immensely surprising to me. But I think because my background's in maths and physics, and I just thought, how is this going to be possible without doing, the full thing every year? I think with good mentoring, good academic advice, and it does require a bit of resource, but you can help students to guide their way through some of the bits of disciplines which they really want to, and still get to a very high level without covering, because of course disciplines also have breadth, right? That this is the thing, there are no very hard boundaries here, but you can go up, for example, in chemistry, you can just do organic chemistry, which is a third of chemistry. It's not physical chemistry or inorganic chemistry. And we had 2 students in 2 separate years who got the highest marks in the whole of UCL in organic chemistry, higher than any single honors chemists. They just didn't do the 2/3 of chemistry that wasn't organic chemistry. So I think it takes a bit of work, but it's possible in the really hard sciences. So of course, and apologies to humanists and social scientists out there, but it does get a bit easier when you move into the more discursive disciplines around sociology, history, and even economics. So they need a certain level of maths for some economics. So my overall picture, and this isn't a terribly prescriptive help, I'm afraid, but is don't worry too much. It'll be all right. But don't just let it happen. Make sure you talk to students about what they're doing and try to understand, as any good generalist academic counselor should, some of the detail of the content that they're looking at, and then say, maybe we need to talk to this professor about whether you need to patch up 20% more of the course, try this MOOC over the summer holidays to patch this gap, whatever it might be. But it can work out extremely well. Certainly exceeded any expectation I had in that regard at UCL. Well, I would absolutely agree with that. We find that students perform very well in areas well outside their comfort zone. And also the fact that we put students into interdisciplinary groups that work together for some of the course means that they help each other as well. And that's what interdisciplinarity is all about, of course. That's a very good point, Kathy. Now, Carl, I would like to think that a physicist would have as much trouble with Heidegger and Derrida as I would with quantum physics. But that's probably neither here nor there, which is what quantum physics would say about it. Anyway, listen, you can't beat a good old-fashioned formative pretest when you want to really evaluate how much previous knowledge students come in with. I hate to get quantitative. Also, I think especially in an interdisciplinary classroom, you've got a mix of students with different levels of knowledge in different areas, and you cannot underestimate how important improvisation is for an instructor, being able to read a room and know when the light bulbs are going off and when the light bulbs are not going off. And so there's ways to formalize this, but a lot of times it is just an ability to feel and understand who needs what. And Kathy, I think the collaborative approach to that is just a wonderful, wonderful way to make up for any deficits. Right, my microphone's on. We've got a lot of questions, which is a sign, I think, of a fantastic panel, a great group of panelists. So we're going to carry on with those. I've got a question which actually arrived via email randomly from Catherine Munoz.
Catherine is at University of Koblenz in Germany, and her question is for Kathy. The question is, which learning goals and quality criteria for knowledge transfer are used in your interdisciplinary modules? We have a range of intended learning outcomes, so learning goals, I guess, which relate through subject area, knowledge, skills. So those would all be articulated so the students are aware, and they are assessed. But I hope I'm answering the right question. But we have a teaching and learning panel within the college, which looks at all these learning goals to ensure that they are of an appropriate standard and level for the university. Is that answering the question? Yeah, Kathy's actually got her microphone open now, so she can. Catherine Munoz? No? Okay, well, we've now actually managed to work out how to turn on microphones so people can ask questions, and we're going to have a question now from Ana Corbacho. Anna's actually a panelist in the next panel, which is going to be in Spanish, who I also met in Amsterdam at the conference, and Anna is located at university in Uruguay. And so go ahead, Anna, ask your question directly, please. Hello, everybody. As you were speaking, I totally agree that students normally have much more flexibility than we have. So that leads to the next, to my question, that is, have you developed any type of teaching training to help teachers flexibilize? Because we become very, very, very hard to work with adaptability and flexibility as we get more specialized. And that's something that we need to somehow help move in a way that is not normally happening. So it's true that we take those teachers that are amazing, right? We as Catherine was saying, we look and it's like, okay, I want that teacher in my team here to work with us because they bring that with them. But there are a lot of other teachers that are looking for ways to teach interdisciplinarity, and they don't have a clue where to start. That's what I wonder. Have you figured out a way to do some trainings or something like that? And the second question I have for you is, do you think in terms of interdisciplinary research and interdisciplinary education as different things? So that's it. Yes and no. Interdisciplinary research is often done by specialized professionals, experts in particular fields that are either collaborating usually in teams but teaching is an art and a craft and a science all on its own. That often is, research can be very impersonal. Teaching is very personal. There are overlapping skill sets there, but definitely, there is some qualitative differences. If I just jump in, I see a kind of slight difference in the student journey, Anna. Hi again, by the way, Anna, nice to see you. I do think, and Kathy's mentioned to this, in the UK, students really have three disciplines they study from 16 to 18, which is crazy, but it's less around the world. But students will come with very fixed mindsets about disciplines, disciplinary boundaries on the whole. Parche some of the things I said about the way that some of them are learning these days. They have this, really drilled into them. This is one subject, not another subject. And I think you need to take them on a journey until they can be much more fluid and flexible in their own and confident in the way they might meld things together and know which traditions they're drawing on. Whereas you'd hope an interdisciplinary research, of course, it's not always true, you're right. I mean, if you get an academic from a very disciplined background, they may be very inflexible, but they're probably intellectually more sophisticated, again, we hope, so that they can jump around and know what they're doing and why they're doing it more clearly. So I do see a distinction between taking a student through a journey towards real interdisciplinary mindset and all the great things James talked about, as opposed to a more experienced practitioner who's wanting to do interdisciplinary research in some way.
And I think your point, Anna, about helping our teachers to become more flexible and to take a more interdisciplinary approach, and perhaps providing some training for that's really well made. And I think it's something that we probably need to address. My challenge, I think, over the last 3 years since I've been in this role is to reach a point where people really want to get involved with teaching within UCIL. Those people who aren't necessarily the people I've gone out and found, but people who are coming to me and saying, I want to teach within this college. And I think we have started to reach that point now. And I think you're right. We have to start trying to help them so that they can understand the sorts of approaches they need to be making in order to do that. One of the things that we have that I think helps with the teaching is each year our students go through a process of selecting an outstanding educator within our departments and schools. So students choose someone who's an interdisciplinarian that they appreciate the way in which they teach. And then the next semester, that person does a lecture to the faculty. Graduate students often come to that lecture about how they go about their teaching. So we have that model built into the work that we do. And then in terms of research and teaching, are they different in terms of interdisciplinarity? I find that an interesting question to try and explore in two ways. When I think about the research that I do is more solo research, and the teaching that I do that's more collaboratively, they may feel a little bit different. But when I think about the research that I do where I engage with other people and the teaching that I do when I engage with others, there's more of a synergy that happens between them. I think of them more connected than disconnected. I'm also finding too, in more recent years, that the work that I'm doing in terms of my scholarship connects with students and my colleagues more so than the work that I did earlier in my career. And the ways of knowing and the backgrounds and histories that students bring to that research ends up being incredibly generative in similar ways that it's generative in class settings. So I think there can be some synergies that can be there, but I think it also might mean thinking of research differently. The last thing that I'll say about that is the research that I did earlier in my career was more social science oriented, and the research that I'm doing now engages in arts-based inquiry and filmmaking more so. So it's a different type of dynamic. Fantastic. Thank you, Francine. Thank you all of you for answering that question. So we've got tons of questions now coming from all angles here. So I'm going to just try and go through. Sorry if I'm leaving you for the last, some of you, but I'm going to go for a question from Macarena Weiner, who's here at university, here at the UDD. And she says, well, thank you for the enthusiasm, James. That's not a question, that's a statement of encouragement. And then the question I think is for all of you, anybody who thinks you may have experience in this. So it feels good to, sorry, do you have any experience working with physical therapy or dietitians, psychology and sports? Here at UDD, we have an interdisciplinary center for supporting athletes, and we've been struggling with interdisciplinary studies and academic development. Thank you very much. We've actually been working with them from iCubo. We've been working with a lab around this, and they work with high performance athletes in Chile. So anybody who's had any experience around that would be interesting to hear. When I was working at the Texas School for the Blind, I worked with physical therapy and occupational therapists, as well as specialists that were involved in just, orientation and mobility for blind people. I was but a mere residential instructor teaching them life skills. But I remember we would have these huge meetings where all of these specialists would gather around talking about a specific student.
And it seemed like they were only looking at their small little slice of that student. And there had to be someone, hopefully it was, an administrator or someone who was, because the parent is sitting in that room trying to understand what's going on with their child who has, cognitive disabilities on top of, visual problems and all these things. And how do I make sense of this? And everyone's just speaking to one little bitty piece of that child. And so I think, facilitating the communication between these specialists, because remember, like all disciplinarians, they speak their own little language that often does not translate into a native tongue. And so there has to be a role of a facilitator, an integrator that brings those things in, and also someone who just takes the specialists aside and say, listen, no one can understand half of what you are saying right now. Please translate this for us and be cognitive of the fact that we did not receive the same training that you have. And yet we are collaborating with you on making this child's quality of life better. So absolutely that can be facilitated and needs to be strongly. People just forget that they're in their little silo. Anyway. I can, funnily enough, some of the most interested people who approached me at the start of the thing at UCL, the BAS, Bachelor of Arts and Sciences degree at UCL, were sports people. And I've just been racking my brain following this question as to exactly what we talked about, because it really surprised me. These are trainers of Olympic athletes. And I think it was very much what James was just telling me, that they have become not just frustrated, but quite concerned about how every specialist focused on the very narrow area and sometimes overtrained or overanalyzed that area without thinking of the body or the person as a systemic whole. And I'm afraid I have been racking my brains these last 2 minutes. I love these conversations. I love sport. And I was very surprised to get, a call from the head of rowing at the Olympics to meet with me for coffee to talk about this sort of thing. But I think there was, so this is now 8 years ago, or even 9 years ago, just when Britain was hosting the Olympics in 2012. But I think exactly as James has said, there's a real thirst in sports science now to try to think more systemically about the body as a systems thinking. And systems thinking is a big part of interdisciplinary thinking. On the more technocratic side of things, a little bit more sciencey and businessy than the humanistic part of interdisciplinarity. But that sort of aspect is, I think, very big in sports science and sports psychology. So that's worth thinking about. Thank you, Carl. I understand a few people have their microphones on and they can ask their questions. I'm not sure if Rodrigo Pinchera, do you have your microphone on? No? Okay, well, if you do, then you can, no, your microphone's not on. Well, I'll ask you a question. This is I think quite a complicated question, but it's for Carl. Carl, can you give a real example about a problem that was solved in an interdisciplinary way? I don't know if he means at your school or in the history of the world, but this is a great challenge and the right challenge. And some of my colleagues might want to come and support me here, because we talk a lot about this. And so the right question is where's the evidence? And I'm going to actually answer quite modestly. Some of you guys might be able to help me out with a braver answer in a sense. I think one of the goals of interdisciplinarity is just not to make really bad mistakes that could be avoided. And there's a certain humility in that. It says, in fact, we're using this at the London Interdisciplinary School. We are not talking about solving problems. We're talking about tackling problems. And I'm sorry if that distinction in English is a bit tricky, but these complex real world problems, migration, climate change, AI and ethics, there aren't really solutions. There are only ways of doing it better and ways of doing it worse. And we want our students to have that nuanced, more subtle mindset. So again, some of the stuff that James raised, we want them to live with ambiguity and uncertainty. We don't want them to look for silver bullets. We want them to have this both epistemic humility, what they can know, what they can't know, and also sort of a cultural and personal humility of how much they can really contribute to these things. So a lot of this is about
not being oversimplistic, not being hubristic, not denying science, but equally not denying social science or the humanities, and thinking, how can we make sure we don't make really egregious errors here? What stakeholders do we need to consider, and so on. But there are examples of where it's almost impossible to imagine any headway in these problems without interdisciplinary thinking. How are you going to get genomic counseling for parents on the implications of changing the genes of their child without understanding some law, some genomics itself, the science of genes, some ethical issues? But these aren't the sort of things where you say, I solved that problem, that you just say, I think I did it the best I could because I took these different perspectives and I contributed helpfully to the situation. And if I hadn't done that, we would have missed out this whole part of the picture and things would have been much worse. So as I say, that's a fairly modest answer. I don't know if what my colleagues want to pitch it a bit higher than I have. I think, all right, you're thinking way too big, Carl. Okay, but to think of a couple of big examples. All right, every robot that is roving around on Mars is an interdisciplinary achievement of a collaboration between geologists and engineers and physicists and the proverbial rocket scientist. Every time I'm in a professional development to learn how to incorporate the socioeconomic conditions of my students in the way that I teach them in order to understand the difficulties of adolescence, of different kinds of psychological and sociological phenomena in the ways that I teach students. We're being interdisciplinary. Now, it may not be explicitly, and I really would wish we would be more explicit about that, but implicitly, interdisciplinarity is solving problems all over the world all the time, and we honestly wouldn't be anywhere without it. Actually, can I boast a bit more? You're right. I was too sort of humble and circumspect. So one of my ex-students has just won the Allianz Prize for Research in Europe, 7,000 euros. She's a young woman doing a PhD in civil engineering at Oxford University, and she won the prize because it was interdisciplinary. And what she does is she looks at the resilience to flooding of small island states, particularly in the Caribbean. So she's looking at the effect of climate change and flooding on these small island states. But what her work does is it combines both the engineering aspects, the technical aspects, with a lot of anthropology and political science and sociology to understand how those engineering projects will land best in that community. There are literally TV series now on abandoned engineering projects around the world because engineers come in and just have a technical fix, plonk the machinery down, come back in 3 years and it's just rusted and no one ever turned the thing on. So you have to understand the context in which you're implementing these big engineering projects. And her work does that by looking at local stakeholders, looking at local customs, looking at local political traditions, and understanding how all these things will intersect so that when the engineers do come along and build these flood defenses, there's a whole social infrastructure around these climate change defense against flooding mechanisms, which ensure they will work. So I didn't actually say it because she's only like 22, and I don't know if this is, definitely going to work. So that was why I was a little bit perhaps over modest. But these kinds of examples are just everywhere now. If you're going to make things land in a social context, a social situation, a technical fix will never guarantee you success. And in Santiago, you went from teenagers jumping over metro's turnstiles to formulating a new constitution. That's an interdisciplinary accomplishment right there. Yeah, well, I was gonna say that because as we were working through our own methodology here, we were watching, and actually I left. Funnily enough, I left Chile on a Friday last year in October, and I arrived in Amsterdam on a Saturday. And when I left, Chile was, relatively peaceful. Things had been building up, bubbling up. And when I arrived in Holland, everything had happened here. And then over the course of a year, you did see different ways to try and solve the problem from a political point of view, obviously, from the government. And then, sociologists, lawyers, most of the ministers in Chile,
are lawyers, they look at it from a constitutional point of view. Economics, obviously it was related to economics, as we said, the metro, but it had underlying sociological reasons. Anthropology, the way the groups organized, policing, and for me it was very interesting seeing how at the beginning, it was just the minister of the interior, the Home Office minister, if you like, who was appearing, and the president, and then slowly all the other ministers started also appearing and coming out of the woodwork and having to talk and examine this from different points of view, and give concessions from different points from their areas, from their ministries, from their budgets, until we got to the point where that they voted for in Chile we voted for a new constitution. So and it's not a problem that's been solved, but it was worked on from all those angles. So and Chile is a very traditional country, and teaching here is traditional. So I think if more people had studied interdisciplinarity, it would have been resolved in an even better way. So absolutely, I think it's a great example, and something that I think should be used in the future. To in that sense. And COVID, I mean, we haven't even talked about COVID. COVID, obviously is coming at us from all the different angles you can imagine. So okay, sorry, I will try and continue a little bit with the questions. I think this is an interesting question, I think, Kathy, from Mauricio Cataldo Lopez. Do students taking interdisciplinary courses have any say on the future courses that they want to study? Are they taking part in syllabus construction in terms of teaching or assessment? So basically, do you listen to the students in terms of building, the courses that you're doing? Do you have? We put a lot of emphasis on that. We have a formal committee called the Student Staff Liaison Committee, which has student reps who gather feedback from students about their views on the existing courses, but also make suggestions for new courses. And then when we have new courses proposed, we present them both to this committee, but also to student focus groups, right through from what do you think of the title of the course? Would that make you want to look further, through to the intended learning outcomes, the proposed content and syllabus, and the assessment methods as well. And we get a lot of feedback from students through those focus groups. We also, as we do right across the university for all courses, at the end of each course is a student survey where students give their views, and there's lots of room for free text comments there about courses. And we take all that on board and use it to help enhance our courses and make them better. And some of our courses, for example, Understanding Mental Health, which is one of our biggest courses in terms of student numbers, that suggestion for that came from student focus groups who said that was something that they really wanted to study. Great, thank you, Kathy. Question from Raul Campuzano, who's actually a professor here at our law faculty. Question for James specifically. Is there a different approach to interdisciplinary studies regarding post-degree programs, postgraduate programs? When you get up into postgraduate programs, the need to specialize becomes more and more intense. And you have the weight of, the history of academia there, kind of pressing on you. So when I was looking for an interdisciplinary PhD program, I could not find a strictly interdisciplinary degree program. I had to look for one that was interdisciplinary-ish, and I was able to find several of those, but you still had, you needed to sort of narrow your focus to an extent. I believe that culture is changing. Originally AIS was thinking we needed to develop interdisciplinarity into a cohesive field that you could then, kind of specialize in and have this skill set and this approach to knowledge
that would allow you to do interdisciplinary work, and you could really work and become an expert in those skills and those knowledges. And to an extent, that is true. There is an interdisciplinary mindset. There is a way of combining disciplines, and you do need to kind of exercise in those faculties in order to do it really, really well. But I don't think that's going to actually pan out where we professionalize interdisciplinarity. I don't think it's going to go that way. I don't know. I think for what I did when I was going through higher education was I forced interdisciplinarity into a curriculum that didn't necessarily want it. By taking as many courses outside of areas that I could, by cultivating relationships with professors from a lot of different points of view, and by honestly doing a lot of independent study and research in areas that just were not covered by my curriculum. And I still do that. Okay, thank you. So we have about 20 minutes left. I know we're all suffering a bit from Zoom tiredness. I know Zoom is 10 times as tiring as a normal conference, apparently. But we have about 19 minutes left. Does anybody want to ask a question? Anybody who has their microphone open that I haven't got to yet and has control over their microphone? I'm going to create complete anarchy now, but. No, some of you have your microphones open. Anybody wants to go ahead and ask a question can do so. If not, I'll carry on. Letitia, can Letitia ask a question, Flavia? Yes, beautiful. Can you guys hear me? Yes. Letitia, Awesome. Please say where you're from, your name, and go ahead with the question. Yes, my name is Letitia, and I'm from the University of Manchester Students' Union. So I know Kathy and I work closely with her on specific matter of student consultation, and brilliant work, everybody. My question is for Carl for the ILS. How hard was it to, get confirmed as, a degree award, a degree awarding institution by the Office for Student? And are the criterias in UK's education sector up to date with what interdisciplinary studies want to deliver for students? Thanks, Letitia. I'll try to answer this sort of for everyone, so it's not too UK focused, but I think this does apply to everyone. Basically, none of the kind of regulation or quality control is helpful for interdisciplinary studies. It's all couched in disciplinary language and disciplinary depth, and depth is a metaphor, nothing more. I want to move us to an understanding of more interesting contemporary depth is this idea of multiple perspectives on a problem, an area, a task. But there's no way of really measuring that in the current system. So in short, the system is really not set up to help interdisciplinary learning. But I also think we need to do better in providing ways of thinking about what good interdisciplinarity looks like and how to measure more advanced, sophisticated, richer, creative interdisciplinarity as opposed to less of those things. So it works both ways. I would say though, and I guess because we've just been successful in this, that the regulator recognized the importance of this venture. There's very few people, even the people we meet in academia, who are incredibly narrow-minded and focused on their things, who throw all this conversation out the window now. You just can't. You look at all the stuff we've been talking about today, all these complex real-world problems, the impact of the internet on our lives. You can't just say things are the same as they were in 1999, And so I think the regulation in the UK, at least, kind of, in a way, generously gave us the benefit of the doubt. They thought, okay, this needs to be done, and these guys look credible in their attempt to do it. And so that's great, and now we have to deliver. But, we are constantly negotiating this antiquated vocabulary, antiquated thinking. I would say even thinking about learning outcomes. So the concept of emergence, that things will emerge from your learning, which you can't predict in advance, is actually a very rigorous mathematical concept in many areas of life, that things emerge from biological networks, social networks, which aren't already in that
in the rules which describe that network, and yet learning is written like a 1980s corporate strategy KPI. You know, at the end of this, you will have achieved this. That's not how a great deal of the modern world thinks about itself. And it's kind of tragic to me, let alone sort of ironic, that education seems to be the last area to get on the emergence bandwagon when it comes to managing our own syllabi, curricular outputs, and so on. So none of that talk is in the system. It's something I'm working on very actively when I get a moment from stopping writing emails, is thinking about what the curriculum as a network might look like, and how we might encourage emergence of that network for the benefit of students, for themselves as developing people, but also for their future lives. But that sort of talk, that sort of thinking is nowhere in the bureaucracy of quality control of UK HE, and I imagine not in any country on this call today. So I hope that answers your question. It's going to be extremely tough for us to progress with these kinds of metrics that we're up against, but you know, to the credit of the regulator, they thought this is a venture that was worth backing. So we have been allowed to govern ourselves and produce and award our own degrees. So let's just hope we can do both those things at the same time, be creative and create something new that we want, which the regulator will allow to continue to exist and help survive. Thank you for the answer to that question. Okay, we have time for probably a couple more questions. So Maria Jesus Mena, do you want to go ahead and ask your question? If you prefer, I can ask it for you, but your microphone should be open if you want to ask it directly. Hi, how are you? My name is Maria Jesus. I am from UDD. I am a physical therapist, and I work here in the same team that Macarena. She already asked you a question in terms of our work together with nutrition and psychology with sports students here at the university. But my question is regarding to the tools that you are using to evaluate interdisciplinary students. It's for all of you, because although I think several of you could answer my question. Do you currently have some evaluation structures or tools to be able to evaluate interdisciplinary students that are published or could be shared with another faculty interdisciplinary groups? Because we have this challenge right here. We have shared this challenge with Paul and with other people working for several years in interdiscipline, and it's not easy to go through this process to evaluate if interdiscipline is really happening, it's really occurring in terms of the curriculum evaluation. So and especially we are working with some group which are sports university sport players. This is our challenge, to help them to increase wellness and performance. Our students and we as a faculties together as an interdisciplinary group helping them. But in terms of evaluating if interdiscipline is happening in the students, if they are increasing their abilities to work in an interdisciplinary way. Do you have some tools, questionnaires, tests, instruments that can share with us? Thank you for that. James, I'm guessing you must, and Kathy, I mean, I can jump in, but I've spoken too much. I guess you guys must have rubrics and so on. Well, this is a difficult one. I think what you're asking is how do you measure or quantify interdisciplinarity? I think that's a really, because of all the things that we've already been talking about interdisciplinarity being emergent, being a part of a network. This is something that it's really difficult to measure in terms of an outcome. I would, yes, Carl. Well, there is there's a very good scholar on this who James will know better than me, called Veronica Bois-Mansilla at the Harvard Graduate School of Education. And she wrote a rubric for assessing interdisciplinarity, I think back in the late thousands, which I used and adapted at UCL. Yeah, I mean, there are different ways to do this. One is to look at the kind of different disciplinary perspectives, how well they've been formulated, and then the intersection, how well do you understand those different methodologies, and you can measure a consensus that's been reached, some kind of integration that James talked about, or just an understanding of a dissensus. You know, why can't critical race theorists at the moment have a conversation with positivistic scientists? You know, why is that breaking down? What are the
presumptions and assumptions that's making dialogue so difficult. So there are various ways in which you can count this. And I think, Paul, in the design world as well, there must be rubrics around design and how you consider the different human perspectives and different disciplinary approaches in order to, sorry, I didn't mean to put you on the spot, but in order to sort of evidence, if you like, that you have considered interdisciplinarity in what you're doing. So I'm happy to take this up with you and share some rubrics that I have. But yeah, do look up Veronica Boismansilla and then go from her references as well. But I think finding evidence isn't the same as attaching a number to it, is it? And I know a lot of my colleagues, particularly in the sciences, when you talk about the value of interdisciplinarity, they want numbers and data to evidence that. And that is really difficult, I think. I think one of the cautions here is to not default to the understandings of a particular discipline, to find ways to evaluate interdisciplinarity, that this may also need to come from multiple perspectives. Absolutely. Yeah, we're creating rubrics at the moment for this, and we're looking, obviously, the design, we're looking at all the influences that we have. You're right, design does have quite a lot of influence in the rubric we have right now, but we're looking at other ones, and Veronica Boismansilla, who you mentioned, is an interesting example as well to look at. So we'll be happy to share also the things that we develop here. So as I mentioned, we have this interdisciplinary manual, the 2nd edition, which we are very happy to send to all of you. I think we'll be sending it to everybody who participated in this. Unfortunately, it's only in Spanish, but I guess you can use Google Translate if you're interested in any specific part of that manual. And if there's anything else particularly that you're interested in, then we'll be happy to share that. So we have about 9 minutes left. I just wanted to leave a little bit of time for each of the panelists just to say some closing, remarks, anything they want to say. This is the first time we've done this this event, so that's why we called it a forum. It's not quite a conference. We're next year maybe we'll turn this into a conference. Hopefully we'll be able to do it in person, and we can bring people to Chile and go hiking into the Andes and go down to Patagonia as well. I think that would be fantastic. So hopefully we can transform this into maybe even a Pan-American conference with our friends in Uruguay and other universities. So we'd be happy to to explore any kinds of collaboration that we can with AIS and also across Latin America. So we're open to that. So please, you have my email. My email is extremely simple. It's paul@udd.cl. Nobody knows why I managed to get that email address, because everybody else's is very complicated. Mine is just paul@udd.cl. I think it has probably something to do with the apostrophe. My apostrophe creates major issues in Chile, in my surname. So I'd just like to go through and maybe get some closing remarks from the panelists. Maybe I can start with Kathy and then end up with James. Well, I just want to say I found this seminar, conference, whatever it is, extremely helpful to me personally in my role, but also I think more generally this sort of discussion is something we ought to be trying to do more. I have to say that within the university, although I get a lot of support from colleagues and have a wonderful team that works alongside me, it can feel a bit lonely being the main person who's out there to promote courses of the type that we lay on from USIL. And so working within or discussing all this within a forum like this has been extremely helpful, and thank you to everybody. Thanks. Francine, do you want to go ahead? Certainly, I've enjoyed being on this panel and hearing your questions and hearing everyone's responses and engaging in dialogue with you. I think maybe the idea that I'd like to leave you with is that we live in a world that is interdisciplinary. It's not divided into disciplines. And while we have had a history in the academy where we've divided into disciplines to be able to understand things and approach things in more specific ways,
that's not the world that we've ever really lived in, and that our history in sort of having disciplinarity is a short history in the history of human existence. So in some ways, this turn to interdisciplinarity is not so much a new thing. I might argue that it's a corrective turn for us to be able to think about what we need as humans on a planet that we're taxing and the challenges that we have amongst ourselves as well. I guess the other thing that I would like to say is I think interdisciplinarity is important, but I also think the questions about transdisciplinarity, being undisciplined, being anti-disciplined are also important questions for us to ask. I think questions about critical interdisciplinarity are also important for us to be considering at this particular moment. So I'm glad that interdisciplinarity is getting more traction and that you have a conference that's focusing on it here. And I just encourage us to remember that when we engage in the world, as we all do, we may be doing so differently at this moment behind our computer screens, but the world is not divided in these ways. Thank you, Francine. Carl, and then we'll finish up with James, who's now adopted the classic COVID pose there. Yeah, Francine, that was beautifully put, actually. And I don't want to contradict any of that. I think it was perfect what Francine just said. I just think, I just want to say I've been on a bit of a journey with regard to how we measure and assess interdisciplinarity, and that's was raised by a couple of the questions as well. And I used to, 4 or 5 years ago, resist any type of talk of measurement. And I was persuaded by a colleague of mine who was more interdisciplinary than me, very interesting researcher, who said, Carl, you have to sort of get over that. Every intellectual venture has a cycle where it's sort of amorphous, no one quite knows what it's doing, but it's fun, everyone's doing it, and then it becomes a little bit more set, a little bit more structured, and then it sort of sets, and then the next generation comes along and breaks it and does something new with it. And there's nothing wrong with being part of trying to sort out what this set looks like. In fact, that's the kind of more honest thing you should be doing. And I found that very challenging because I love the kind of transgressiveness of interdisciplinarity. I love the kind of free play aspect of it. But here was a superior interdisciplinarian telling me to, come on, knuckle down and try and understand this thing in a bit more of a rigorous way, I guess, an analytic way. And so I am on a slightly different journey now, where I think we do have some obligation to be able to systematize this, to talk about it very clearly to people outside the academy who might be confused by these kind of abstract notions and so on. And if we can get somewhere and we can talk, and I'm actually also encouraged by such things like emergence, which mean we'll never reduce this thing entirely. It's always going to have an element which is beyond analysis, which I think is fantastic. But we can approach that in a more analytic way, if you allow me to put it like that. But I think we who care about this shouldn't just let it kind of run in all directions at once. It should stand for something, and it should mean something. We should be able to articulate what that means. If we get it wrong, or even if we get it right, actually, the next generation will come along and disagree with us and make it anew again. And that's okay, and our time will have gone. But I do think in interdisciplinary thinking and working, as a whole community now, we need to not exactly discipline interdisciplinarity, because it will always transgress its own boundaries, but have some really clear thinking about what we look for, what counts as good and less good, and those kinds of things. Thank you, Carl. And James, I take it your students are now in your classroom. That's why you're there's a student coming in. There's also, of course, announcements coming in over the loudspeaker. So I'll try to be, and of course, bells ringing, because we're in school now. So let me be really direct. I've always thought of interdisciplinary studies as a field and not a discipline. And so field means, and by field, I mean almost like a magnetic field, where it's got fuzziness to it. It has fluctuations inside of it, but still has cohesion and a core. And I think the disciplines are useful insofar as they're useful. And there are certain problems where you don't need disciplinary perspectives. You need people's perspectives. You need the perspectives of ethnic groups. You need the perspectives of different religions. You need the perspectives of
just community members, and it really depends upon the problem and how macroscopic or microscopic you are focusing in on any given problem. And so that requires flexibility. And I should probably shut up because all kinds of things are buzzing and beeping around here. I do want to thank all of you for not only allowing me to be part of this, but for just sharing everything going on, and just let us know how we can be more of a part of this in the future. Thank you, James. I know you're going to go to class now, so thank you to all of you. I don't know if you can turn on your cameras. We tried to do that. Yeah, you should be able to turn on your cameras now. Hopefully, if you could, we just want to do a final kind of a wave, see your faces. Anybody you can see a couple of you, but anybody who can turn on your camera, then please do. Just to say goodbye. There you go. You're all appearing. There's Alejandra. I didn't actually mention we have somebody in charge of interdisciplinarity here at university, who's Alejandra Quintana, who's she was recently selected to be the director of interdisciplinarity here, and she's going to be leading the panel in Spanish, which is coming right after this at 11:15. So we're going to have a little break, and then the panel in Spanish will carry on in this same Zoom call that we're on now. So anybody wants to stay on for that, it's a whole different group of panelists, Spanish-speaking panelists, then please do. So thank you again to all the panelists, all the participants, all the fantastic questions. I'm sorry we didn't manage to get through all of them, but you know, I think we're all connected in some way, shape or form, so we can interact with each other. So thank you to all of you, and it's always difficult to end these things via Zoom because it's kind of a bit of an anticlimax, but bye-bye. I don't know what else to say. Thank you all, and we'll be in contact. Thanks a lot. Nicely done, Paul. Thank you. All right. Thank you, Francine. Very nice, your words. Oh, thank you. Yes. I hope to see you tomorrow. I will be there tomorrow. I'll be there tomorrow. Yeah, we'll be online for sure. Yeah. Take care. Thanks a lot. Take care. See ya. Hey, Paul, what is tomorrow? Can you send a link to the chat? Tomorrow is the Association of Interdisciplinary Studies conference, but you have to have signed up, I think. I don't know if you signed up, Anna. But the conference is online, obviously. But yeah. Oh, I thought it was canceled. No, it's online. It was going to be in Sonoma University. They're still hosting it, but it's online. I totally missed it. Oh, I'm glad I'm here. We'll send it through. Flavia, maybe you could send to Anna the link that we have. I don't know if you have to have paid. We had to pay something to kind of go to it. Sí, yo lo mando. Yeah, thanks, Flavia. Yes. I even didn't present. I didn't present anything. No, we didn't either. I think it was going to be cancelled, and then they decided to go ahead, and then. Yeah. Okay. So, I don't feel so bad then. No, don't worry. Don't worry. Okay, bueno, thank you to all of you. And we're going to now go back to our screensaver. We're going to put some music on. And we're going to come back in 15 minutes. Good. 11:15, the next panel starts with Alejandra. So those of you who want to stay or come back in a little while, please do. We look forward to Vamos having... a hablar español ya. Ahora podemos hablar español, sí, ahora podemos volver a español, no hay problema. Déjame resetar mis cerebros para... Sí. Ya. Así que muchas gracias. Yo voy a salirme ahora, voy a volver a entrar en unos minutos más. Perfecto, dale. Muchas gracias. Nos vemos. Flavia, tú vas a poner la lámina, ¿cierto? Y la música.
Ya ahí estamos. Hola, Sebastián. Hola Ale, ¿cómo estás? Bien, gracias. Qué bueno. Justo a la hora. Bueno, para los que estamos conectados, les vuelvo a dar la bienvenida. Esta es la segunda parte del foro del día de hoy de interdisciplina. Vamos a esperar un par de minutos para que se puedan conectar los otros presentadores. Oye, Alejandra, ¿Sí? recuérdame cuántos minutos tenemos para hablar. Las presentaciones de cada uno son 5 y después son preguntas. Ya. Te puedo, una pregunta. ¿Me podrían hacer las 3 preguntas al mismo tiempo? Bueno. Porque no sé en qué orden las voy a contestar. A medida que empiezo a hablar, se mezclan algunas cosas, entonces prefiero que me las hagas todas a la vez. Sí, no hay... Hola Mario, ¿qué tal? Vamos a esperar entonces a Maritza y a José que prendan sus cámaras para poder comenzar. Oye, Alejandra, recuérdame el orden también de cómo vas a hacer las preguntas. O sea, ¿quién va primero ahora? Lo vemos por el chat y le pido a Flavia que te lo mande. Dale. Hola Alejandra, estoy por acá, pero me parece que no tengo autorización para habilitar la cámara. ¿José? Sí. Ya. Flavia. Yo tampoco puedo. Veamos cómo es esto. Den un minuto. Flavia, porfa, si puedes verlo. Un segundo. Ale, igual trata, o sea, si puedes, de tú presentar pantalla, porque yo voy a estar controlando el Zoom también al mismo tiempo, entonces tengo que cerrar la pantalla, dejar de compartir, para dejar entrar a la gente y todo eso. O que lo comparta Paul de pronto. Ahora sí. Ya, súper. Ya, ¿presento yo entonces? ¿Cómo? Está... Hola, yo aún no puedo compartir pantalla, o sea, no compartir, pero estar en video. Mari. Voy, Mari. Ya. Ok, ahora sí, gracias. De nada.
Ya, bueno, primero que todo, darles de nuevo la bienvenida a todos los que están participando el día de hoy. Tuvimos un panel en inglés en la mañana que resultó bastante bien. Esperamos que estén las mismas personas y si no, los que ya se estén integrando. Contarles que vamos a estar hoy día hasta la 1 de la tarde con 5 panelistas que trabajan de manera interdisciplinaria y que ellos nos van a ir contando un poco a qué se dedican y la relevancia que ven en su profesión o en su área el trabajo interdisciplinario. Bueno, primero les voy a hacer una pequeña introducción de nosotros, de la Universidad del Desarrollo, especialmente de iCubo, que es el Instituto de Interdisciplina y de Innovación. Por si puedes dar la siguiente. Creo que tenemos un problema técnico. Perdón, ahí viene el video del rector. Ahora Flavia lo va a presentar. Ya, súper. Bueno, el rector nos hizo un video para darle la bienvenida y contar el trabajo que se hace acá en la UDD. Para los que no lo vieron más temprano. Tiene que ponerlo en pantalla completa, Flavia, para que el link funcione. Tu mouse hacia abajo, justamente donde está tu mouse. Bueno, si no, ¿sabes qué? Seguimos con la presentación y después volvemos al video, si tienen un problema con eso, así que... Ya, súper. Flavia, ¿puedes ponerlo en pantalla completa? Y ahí la Alejandra sigue con la presentación de tu computador. Ahí, eso. Ya, bueno, nosotros estamos realizando un nuevo campus en Santiago. Se han hecho algunas construcciones, todavía no están terminadas, pero esto un poco para mostrarles cómo va a quedar nuestro campus en Santiago el próximo año. Tenemos ahí la Facultad de Medicina, que el edificio grande que se ve al fondo de cómo va a quedar así. En este momento nosotros tenemos la facultad en otro lugar y la estaríamos integrando en este campus que queda cerca de la cordillera en Santiago. Para contarle un poco de cómo es la UDD en cifras, en números, bueno, decirles que tenemos 11 facultades, tenemos 25 carreras de pregrado, hay 23 programas de magíster y la universidad es relativamente nueva, tenemos solo 30 años de vida, pero sí hemos hecho un montón de cosas y estamos construyendo, la verdad, que una universidad única donde la interdisciplina es uno de sus pilares, por los que nos sentimos muy orgullosos de nuestro trabajo. Tenemos cosas importantes, convenios con universidades extranjeras, tenemos 196. Hasta el año pasado pertenecemos a Ashoka Changemaker Campus y también estamos de partner con Stanford Technology Venture. Tenemos 15 centros de investigación, bueno, y los otros datos que ahí ustedes también pueden ver. De las facultades, son las que nosotros trabajamos con interdisciplina. Desde este año, desde el próximo año, todas van a tener que ya participar haciendo unos cursos que son cursos semestrales, que nosotros les llamamos lab. Y estos lab, la idea es que se puedan ir mezclando, ¿no es cierto?, las distintas facultades y las distintas carreras para trabajar en base a un problema complejo, a un desafío.
Nosotros tenemos un modelo de enseñanza interdisciplinaria que se ha visto reflejado primero en este manual o marco de formación interdisciplinaria, que lo vemos en azul, que se publicó en el 2018, y ahora en el segundo semestre, ya la próxima semana, vamos a lanzar su segunda edición, que es donde nosotros pudimos ver las cosas que estuvimos aprendiendo en estos 2 años de pilotaje, y le hicimos algunos cambios y actualizaciones. Para los que estén interesados en tenerlos, también nos pueden escribir a flaviamunoz@ud.cl y se los podemos hacer llegar a todos ustedes. El modelo de nosotros cuenta con distintos niveles de interdisciplina. Tenemos los quisimos categorizar porque así es más fácil también que todos los estudiantes desde primer año hasta quinto año puedan tener alguna actividad interdisciplinaria. Así que nuestra meta es que todos los alumnos UDD puedan pasar por alguna formación interdisciplinaria dentro de su vida académica. Contarles que vamos a tener nuestra primera versión de un curso online de metodología de investigación interdisciplinaria. Va a estar a cargo del profesor Daniel Farsani, que es es doctorado y postdoctorado de Inglaterra. Él obtuvo su doctorado, como dice ahí, en Birmingham, y también trabaja con nosotros en la formación de tutores interdisciplinarios. Cualquier información también la pueden solicitar a fernandachavez@udd.cl. Y bueno, por último, reiterarles que cualquier duda que tengan, consulta, la pueden ir escribiendo en el chat y nosotros vamos a ir leyendo las preguntas, o también si piden con la manito tener el micrófono abierto, también se los podemos abrir y así pueden hacer sus preguntas. Bueno, como les decía, hoy día vamos a tener a 5 expositores, todos de distintas áreas. Vamos a tener Maritza Soto, investigadora postdoctoral de la Queen Mary University en London. Ana María Corbacho, que es doctorado también y es coordinadora académica de Espacio Interdisciplinario de la Universidad de la República de Uruguay. Bienvenida a ambas. Sebastián Marino, fonoaudiólogo y magíster docente de área de la voz de la Universidad del Desarrollo. Mario Apelius, psicólogo del programa de rehabilitación cardíaca del Hospital Padre Hurtado. Bienvenido también, Mario Sebastián. Y por último, José Duguet, que también es doctorado, investigador postdoctoral del Centro de Medicina Regenerativa de la Clínica Alemana de la Universidad del Desarrollo. Bienvenido, José. Les vamos a pedir que cada uno se vaya presentando. Partimos contigo, Maritza. Y que nos cuenten un poco a qué se dedican y cómo ven la interdisciplina ustedes desde sus propias áreas. Hola, creo que yo tengo que comenzar. Sí. Ok, perfecto. Bueno, como ya me presentó Alejandra, yo soy Maritza Soto. Yo actualmente estoy haciendo un postdoctorado en la Universidad de Queen Mary en Londres. Yo hice mi doctorado en astronomía en la Universidad de Chile. Lo terminé en el 2018 y mi tesis estuvo muy enfocada en el área de detección de planetas. Entonces, en esa área, más o menos, fue cuando yo empecé a trabajar con gente de distintas áreas, que lo que es más o menos la interdisciplina. Porque lo que pasó conmigo es que hubo mucho interés por las detecciones de planetas que yo estaba realizando. Y hubo mucho interés de la prensa sobre eso. Entonces lo que hizo fue una especie de reto de cómo tratar de explicar la investigación y todo lo que se hace de manera concisa y muy eficiente para que sea transmitida al público en general en intervalos de tiempo muy pequeños o muy rápidos. Normalmente aparecía en las noticias y había solamente unos segundos para poder explicarlo todo. Entonces esa fue más o menos mi primera verdadera experiencia con la interdisciplina. Tener que, trabajar con gente de distintas áreas y tener que modificar el vocabulario de uno y la forma en la que uno se expresa y cómo uno explica las cosas. Y ahora que estoy trabajando en Londres, he tenido un poco más de experiencia en equipos interdisciplinarios,
Más que nada lo que yo he visto que pasa en astronomía es que hay interdisciplina enfocada en más o menos 3 grupos grandes. Uno, interdisciplina con ingeniería, porque hay mucho trabajo de instrumentación. O sea, más que nada los astrónomos, para poder obtener datos, normalmente nosotros no trabajamos nuestros propios instrumentos. Puede que tengamos una idea de cómo podría funcionar, pero en general es otra área, es otra cosa que se tiene que estudiar bien, que nosotros no sabemos completamente. Entonces se trabaja muchísimo con ingenieros, y muchos de ellos, por ejemplo, hacen sus tesis doctorales en los departamentos de astronomía, pero enfocados a trabajar en otras cosas. Por ejemplo, mi jefe tenía acá en Londres, tenía uno de sus alumnos de doctorado, estaba haciendo un espectrómetro, que es un instrumento que descompone la luz en base a sus características, y después uno puede estudiar mucho mejor la información que se proviene de la estrella y de muchos otros instrumentos. Y toda su tesis doctoral fue más o menos en ingeniería, pero él estaba trabajando en el departamento de astronomía. Entonces esto fue muy, muy interesante poder hacer una especie de que se llama con él y ver cómo podría mejorar ciertas partes de su proyecto. También hay mucha interdisciplina en el área de la computación, porque lo que a nosotros nos pasa es que en astronomía hay muchos datos, una cantidad ridícula de datos, y claramente nosotros no estamos hechos para poder analizarlos todos. Se necesitan técnicas mucho más sofisticadas de computación, que nosotros en particular no las tenemos, no las sabemos. Y se trabaja mucho con ingenieros en computación que saben utilizar estas técnicas para que uno pueda al final analizar todos estos datos. Entonces yo estoy trabajando actualmente en un proyecto de interdisciplina con una chica que está haciendo un doctorado en computación en Estados Unidos. Y era un proyecto en el que tenemos una cantidad increíble de datos, y lo que nosotros hicimos fue sentarnos todos con la gente del proyecto y decir, ok, este es nuestro proyecto, esto es lo que queremos lograr, estos son los datos que tenemos a la mano. ¿Cómo es que juntamos todo lo que nosotros sabemos, toda nuestra experiencia en procesamiento de datos, para poder llegar a tener este resultado que después podemos analizar? Y así es como salió que, por ejemplo, yo iba a tomar los datos que ya existen y los iba a separar en distintos archivos individuales, que después esta chica de Estados Unidos iba a usar para generar un modelo que pudiese hacer predicciones a partir de esos datos. Entonces, y con eso después las otras personas de acá de Londres iban a generar un modelo teórico que puede explicar los datos. Entonces, es más o menos así como va avanzando. Y finalmente hay mucho interdisciplina con biología. ¿Por qué? Porque a veces aparece en las noticias. Se ha detectado no sé qué molécula en no sé qué planeta o lo que sea, en la atmósfera de no sé dónde, y siempre preguntan, ¿eso significa que hay vida o qué es lo que significa eso? Normalmente los astrónomos no sabemos eso. Nosotros decimos, ya, lo detectamos, pero ¿qué es lo que significa de verdad? ¿Qué significa biológicamente que se encuentren esas cosas? ¿Qué significa biológicamente que, por ejemplo, que se haya detectado esta fosfina en Venus? No es como que ahí me dicen, se detectó fosfina en Venus, y yo digo, ya. ¿Qué significa eso? ¿De dónde viene la fosfina? ¿De cómo se produce? Yo no sé esas cosas porque no las he estudiado. Y para eso es que hay mucha comunicación con biólogos y químicos, porque ellos son los que de verdad entienden esas cosas. Entonces ahí hay mucho trabajo, y hay muchos equipos de investigadores que ahora están trabajando a la par con químicos para, por ejemplo, entender
a qué temperatura y a qué distancia de una estrella debería estar un planeta para que de verdad se dé la posibilidad de que haya vida, y que es distinto a la definición básica que estábamos usando antes, y eso solo se pudo entender porque astrónomos se juntaron con biólogos y químicos que hicieron experimentos y que lograron llegar a estas conclusiones. Entonces, estas cosas no pueden venir solamente de un grupo de investigadores que trabajan en un área. Hay que tomar un poco de información de muchas distintas áreas. Pero también he visto mucho que esto solamente se logra en primera instancia si es que hay un proyecto sólido y concreto de fondo. Porque he estado muchas veces en mis primeros años como estudiante, cuando esto de la interdisciplina no estaba muy bien pensado, en el que era mucho de, bueno, júntense con sus amigos y piensen en algo. Y al final eso nunca salía en nada. Pero lo que he visto es que si hay un proyecto concreto de fondo y hay un líder que dice, ok, esto es lo que queremos lograr, concretamente, ahí las personas se pueden de verdad ver el problema y ver desde dónde ellos lo pueden entender y dónde ellos pueden empezar a trabajar en las cosas. Y ahí cuando se puede lograr un verdadero equipo de disciplina. Por lo menos así lo he visto en astronomía. Y bueno, esa es más que nada mi experiencia en interdisciplina. Gracias, Maritza. Ana María Corpacho, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? De nuevo. Bien. ¿Si te quieres presentar? Me presento entonces. Entiendo que ahora es cortito y después las preguntas. Sí. Está. Bueno, mi nombre es Ana Corbacho. Yo soy coordinadora académica del espacio interdisciplinario de la Universidad de la República. Voy a hablar más del espacio cuando vengan las preguntas. Pero en relación a mí, yo soy bióloga de formación. Y mi historia con la interdisciplina viene muy con el correr de los tiempos, ¿no? O sea, yo hice mi licenciatura en biología básica, hice una maestría en fisiología y luego hice un doctorado en neuroendocrinología, que según yo, esos eran disciplinas diferentes un poco, ¿no? O sea, pero muy, muy juntas. Entonces, cuando hice mi postdoctorado también en biología básica, estaba en la Universidad de California en Estados Unidos. Y recuerdo que, bueno, empezó toda esta movida de interdisciplina en las convocatorias a financiación, ¿no? Y entonces, recuerdo haberme presentado a una beca donde pedían un trabajo interdisciplinario y yo estaba contentísima porque entendía que mi trayecto había sido bastante interdisciplinario. Luego con el correr del tiempo me di cuenta que no, que eso era muy cerca de la biología, o sea, estaba todo dentro de la biología. Quizás me estaba corriendo un poquito del campo especializado, pero todavía estaba en áreas muy similares. Y luego, les quiero contar un poquito más, les voy a contar más en la presentación, pero de a poco me fui corriendo más hacia la educación y los desafíos empezaron cuando entré a un área de trabajo donde me pedían generar cursos interdisciplinarios. Y un poco ahí quiero hacer el enfoque entre lo que es la investigación interdisciplinaria y la educación interdisciplinaria y cómo se necesita prestar atención a cosas diferentes en los dos aspectos, si bien comparten similitudes, pero creo que el énfasis es distinto. Y bueno, entonces, en este momento yo me dedico a la educación interdisciplinaria. Concretamente es el área donde me interesa el desarrollo más grande dentro del espacio interdisciplinario, si bien prestamos atención a también la área de proyectos y de investigación, y ahora concretamente desarrollando un programa de educación superior interdisciplinaria. Y por ahí paro porque voy a contar más en las preguntas. Gracias, Ana. Sebastián, ¿vamos contigo?
a todos los panelistas y también agradecer a Alejandra, a Paul y a Flaya por la invitación. Yo, bueno, me dedico a áreas un poco más distintas a los que han expuesto Maritza y Ana. Yo me dedico a la voz. De profesión soy fonoaudiólogo, pero a la vez trabajo como cantante y he sido parte de una compañía de teatro en inglés, también acá en Chile, que nació con el objetivo de fomentar el idioma acá en el país hispanohablante, en el fondo, a través de las artes escénicas. Entonces, desde ese punto de vista, desarrollé mi carrera paralelamente, también voy a hablar un poco más de eso en las preguntas, entre la fonoaudiología, el canto y el teatro. Posteriormente hice magíster en estrategias de intervención vocal, acá en la Universidad del Desarrollo también, y después de eso un diplomado en educación en docencia clínica. Y desde ese punto de vista he entendido la voz desde muchas áreas distintas, ¿sí? Desde las ciencias, trabajé 2 años en el Hospital Padre Hurtado también, en el módulo 3, igual que Mario. Y entonces lo he visto desde el canto, desde el teatro, desde las ciencias, desde la clínica, ¿no es cierto? Y eso ha hecho que hoy en día pueda decir que me dedico a la voz más que decir que soy un fonoaudiólogo propiamente tal. Hoy en día he tenido experiencias, hago docencia en la universidad también, 3 años en la semana I, que se hace en la Universidad del Desarrollo. Si no hay más participaciones por el chat, no sé la profe Cristina si desea hacer algún comentario, alguna réplica. Sí. Para los que no saben lo que es la semana I, son instancias de la universidad en las que son 3 días en el fondo, en donde las clases regulares se cancelan, por así decirlo, y los profesores de todas las facultades plantean desafíos complejos a los estudiantes que tienen que resolver en 3 días, de manera interdisciplinaria, ¿sí? Se mezclan alumnos de distintas profesiones y tienen que resolver esos problemas. El mío en particular tiene que ver con el crear un coro, ¿ya? En 3 días, y uno actúa ahí como una especie de coach. Yo podría llegar y dirigir esto. Yo también trabajo como director vocal del musical de la universidad y de un taller de canto popular, pero hago que ellos sean los que los directores básicamente del coro, sin que se conozcan, sin tener experiencias en coro ni nada por el estilo, y vamos guiando ese proceso. Y ahí fomentamos habilidades comunicativas, fomentamos otro tipo de competencias que no se ven habitualmente en la disciplina propiamente tal. Y también, hoy en día también soy profesor de un lab interdisciplinario, se llama Lab de Inmersión de Comunicación en Salud, que ha sido una experiencia muy enriquecedora. Es una asignatura de un semestre completo, en donde los estudiantes atraviesan un proceso de inmersión social para levantar problemáticas de usuarios extremos. Este lab interdisciplinario se hace específicamente entre las carreras de fonoaudiología, publicidad y periodismo. También posteriormente voy a hablar un poco más específicamente de ese lab. Y bueno, básicamente la interdisciplina me ha hecho, tal como dijeron James y Carl antes en la primera sección, y partí siendo interdisciplina antes de saber lo que era, antes de saber que tenía un nombre o un concepto, ¿sí? Y eso ha hecho que me tenga que comunicar con muchos equipos distintos, ¿ya? Si bien trabajo como docente en la carrera de fonoaudiología, ahí estoy claramente con profesores de fonoaudiología que son de mi misma disciplina. Pero en el musical, mi equipo de trabajo es una actriz, un bailarín y coreógrafo y un director musical. Estoy también en un proyecto de investigación sobre un sistema de comunicación alternativa aumentativa para personas con anartria, es decir, pérdida completa del habla, o con disastrias severas, que son trastornos neurológicos del habla severos, para que esas personas puedan hablar a través de inteligencia artificial, con su propia voz, no con voz robótica. Y eso, el equipo está compuesto por una arquitecto que trabaja en publicidad, que es como la líder del grupo y es la de la idea básicamente, con personas que trabajan, con ingenieros que trabajan en inteligencia artificial,
con productores musicales, y bueno, yo aporto desde la comunicación, ¿no es cierto?, y desde la voz. Entonces ahí también, o sea, yo jamás había escuchado algo acerca de la inteligencia artificial o de software o de tablets o lo que sea. Simplemente sabemos los sistemas de comunicación alternativa mentativa clásicos que vemos en fonoaudiología. También en el hospital, cuando trabajé ahí, tenía otro equipo de trabajo, ¿no es cierto? Ahí trabajaba con neurólogos, con fisiatras, con nutricionistas, kinesiólogos, terapeutas ocupacionales, enfermeras. Entonces, me he movido en un mundo bastante interdisciplinario dentro de los contextos en los que he trabajado. Esa es un poco mi presentación por el momento. Gracias, Seba. Mario, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días a todos y todas. Estoy bien, muchas gracias, Alejandra. Espero que tú también. Bueno, yo me defino como psicólogo. Digo me defino porque también soy publicista, ¿ya? Pero no aparece en ninguna parte. La verdad es que cuando me preguntan qué hago, bueno, la verdad es que me dedico a la psicología, no a la publicidad, y por eso lo dejo un poquito de lado. Pero eso, ahora con los años he entendido que ha tenido harto que ver en los caminos que he recorrido y la forma en que miro también los distintos problemas, las problemáticas con las cuales trabajo actualmente. Yo trabajo, bueno, soy psicólogo clínico, me dedico al trabajo con pacientes principalmente. He trabajado en un sistema público desde que salí de la universidad y también en el sistema privado, ya en la consulta particular, en consultorios, ¿cierto?, de distintos lugares. Estudié un magíster después en psicología clínica, temas de psicoterapia, y hago docencia en la Universidad de Desarrollo también hace un par de años. Por tanto, me defino como psicólogo, publicista y docente. Son áreas que me interesan harto. ¿Y qué hago? Yo me dedico, bueno, ahí Sebastián dijo que, de hecho yo, Sebastián, nunca te había visto, así que creo que soy el peor observador del mundo. A pesar de que soy psicólogo, supuestamente debería tener muy buen ojo, pero qué bueno que tú me hayas visto e identificado. Trabajo en el módulo 3, ¿cierto?, del Hospital Padre Hurtado, en el programa de rehabilitación cardíaca, que en palabras, ¿cierto?, bien sencillas, es trabajo con pacientes que han tenido algún evento cardíaco, principalmente infartos, y que, tal como dicen las investigaciones, si es que inician un proceso, ¿cierto?, pronto, ¿cierto?, luego del infarto, de rehabilitación, el pronóstico es muchísimo quienes no lo hacen. Y en esta rehabilitación, en el ámbito de los estudios, la interdisciplina es clave. Ahí es donde aparece el rol mío como psicólogo. Yo trabajo con una enfermera, con una kinesióloga, con una nutricionista, y también tenemos dos médicos, ¿cierto?, que son cardiólogos, que trabajan en el equipo, aunque ellos no los vemos mucho. Yo les diría que la interdisciplina, que seguramente ahí las preguntas me van a preguntar un poquito más, puedo expresarme más, pero los médicos están un poco aparte, probablemente porque la hora médica acá en Chile es muy cara, ya no sé cómo está en otros países, entonces es más solicitada. Y ahí nos dedicamos yo a hacer terapia principalmente, a hacer talleres en conjunto con los demás profesionales y supervisar a los alumnos de psicología que hacen su práctica profesional acá. Estoy también a cargo del lab interdisciplinario en conjunto con mis colegas, ¿cierto?, de enfermería, nutrición y kinesiología, que se hacen los 2 semestres, primer semestre y segundo semestre, y eso incluye capacitaciones por parte de los profesionales ya de cada disciplina para dar a conocer conceptos, ¿cierto?, específicos de la disciplina, y también tiene que ver con reuniones que se llaman reuniones interdisciplinarias, muy originales con los nombres nosotros, que en el fondo abordamos casos, problemáticas comunes, que en este caso siempre son pacientes, desde las distintas áreas. Y la verdad es que, bueno, así también como contaba Sebastián y habían dicho en la mañana, yo estaba haciendo interdisciplina sin saberlo. O sea, yo lo hacía, en el fondo, igual, pensando un poco, yo creo que en salud es un área donde la interdisciplina fluye con muchísima más facilidad que otras áreas. O sea, Maritza contaba que ella, ¿cierto?, desde la astronomía, podía ver que había, perdón la ignorancia desde la biología, la molécula X, no sé qué significa eso, pero bueno, y ella no tiene idea si eso es vida o no, yo menos, Maritza, por si acaso.
Y entonces, claro, uno dice, la interdisciplinaria es muy difícil porque son lenguajes muy distintos, hablan de cosas distintas. Uno estudia estos planetas, lo otro microorganismos o neurotransmisores, no sé. En cambio, en el gimnasio, acá donde trabajamos, en el hospital, todos vemos personas, entonces es un factor común. Ahí les voy a contar un poquito más lo que hago, pero eso sería mi acercamiento a la interdisciplina. Gracias, Mario. José. Sí. Hola, ¿me escuchan? Sí, todos escuchamos bien. Bueno, primero que todo agradecerles por la oportunidad, gracias por invitarme a esta actividad. Veo que se ha discutido el tema de la interdisciplina de una manera muy profunda y eso es algo que me llamó la atención, digamos. Una de las cosas interesantes es la profundidad con la que se ha abordado el tema de interdisciplina, digamos, desde la mañana. Y también su información, en fondo, en cómo debe como entrar en los procesos formativos de los profesionales y también en temas de investigación, que es lo que yo estoy trabajando. Entonces, bueno, primero yo me presento brevemente, yo soy ingeniero en biotecnología vegetal de la Universidad de Concepción y me especialicé en las áreas de bioenergía y también trabajo específicamente en biología molecular. Y precisamente en el campo de la bioenergía, cuando hice mi pregrado desde ese tiempo, tuve la oportunidad de trabajar con equipos donde había básicamente de todo. Yo hice mi tesis en una empresa, entonces habían ingenieros químicos, ingenieros eléctricos, ingenieros industriales, todos basados en proyectos de investigación aplicada al campo de la bioenergía. Y aquí descubrí un poco, ahí, por decirlo coloquialmente, me entró el bichito de entender aquí hay algo que se necesita. Aquí nos falta un lenguaje en común para que el proyecto funcione, que en el fondo ese siempre fue como nuestro motor principal, en el fondo, que los proyectos tuvieran continuidad, que finalmente llegaran a mercado, que es un desafío bastante grande desde la academia. Y en este punto me di cuenta, digamos, que se requiere, digamos, un proceso que algunos aprenden, por ejemplo, en el trabajo, otros hacen algunos posgrados, y así, bueno, yo tomé la decisión en este contexto que me di cuenta que necesitaba un poco, aquí también tomo un poco lo que mencionaba Ana, que yo partí de la biotecnología, pero al aplicarlo, digamos, a la industria, me di cuenta que faltaban otras destrezas que conectaban, que a lo mejor al principio no era tan interdisciplina, quizá multidisciplina, y decidí, en vez de hacer otro pregrado, mejor hice un doctorado en ingeniería química. Y el doctorado, el programa en el que entré, efectivamente yo estaba buscando eso, estaba buscando como la fusión de ambas disciplinas, pero no solamente la fusión, sino que también trabajar con equipos que te permitan manejar un lenguaje común para poder finalmente hacer investigación aplicada, o sea, entiéndase como un desarrollo de un producto o un servicio que finalmente pudiese llegar a mercado, en el fondo. Y bueno, desde ese punto de vista hice mi programa y ahí estuve trabajando en diversos proyectos de energía, luego trabajé también en temas de minería, materiales y finalmente en el área de medicina. Y ahí me percaté que en ciencia siempre hay una tendencia en que los proyectos cada vez más requieren profesionales para conectar distintas disciplinas. También hice docencia en la UTEM y ahí estuve trabajando también varios temas desde el área de la biotecnología que requieren también conocimientos interdisciplinarios. Hice un curso de bioética, hablamos mucho de transgénico. Cuando hablamos de transgénico ya uno se escapa del área de la ciencia y empieza a conectarlo con otros temas éticos, y también en desarrollo de proyectos de base científica tecnológica, donde ahí también participé de algunos spin-off en temas de energía, y quisiera destacar ese punto donde ahí viví más fuertemente el concepto de la interdisciplina, ahí comencé a entenderlo, a diferenciarlo de otros conceptos, donde ya el académico o el investigador o el científico ya tiene que manejar un lenguaje ya para desarrollar prototipos, para pilotear tecnologías, para desarrollar un modelo de negocios, etcétera, etcétera. Y ahí tú te vas conectando con otros profesionales que, si bien cada uno tiene su propia disciplina, se requiere mantener un lenguaje común que va más allá de lo que te enseñaron en la universidad, sino también como
una voluntad propia, combinado con un poquito de habilidades blandas, con un fin común, que te permite efectivamente manejar estos lenguajes y implementar estos proyectos. Y también ahí me hizo mucho sentido lo que se conversaba en la mañana, que se requiere también este entidad o este rol, digamos, de un, ¿cómo decirlo?, conciliador o un integrador, alguien que permita que este lenguaje se comience a conversar dentro de un equipo de investigación o un equipo de desarrollo de una tecnología. Entonces, quisiera citar una frase que yo creo que todos conocen, que es muy, muy coloquial, pero aquí en Chile siempre se ha dicho de alguna manera que se presenta una percepción de las disciplinas como encasilladas. Probablemente todos han escuchado el concepto pastelero a sus pasteles, ¿no es cierto? El hecho de que cada uno es su propia disciplina, pero eso ha cambiado en el fondo. Ahora la actualidad es un poco diferente. La mayoría de los proyectos de investigación aplicada que tienen continuidad tienen dos elementos clave. Uno, el equipo necesario y también este facilitador de diálogo, que en el fondo tiene la voluntad, la visión y la apertura para aprender de distintas disciplinas y en el fondo generar un lenguaje común. Y estos se requieren también habilidades blandas. Y bueno, actualmente yo estoy trabajando en el Centro de Medicina Regenerativa de la Facultad de Medicina de la UDD, y ahí también estoy ejerciendo un poco este rol participando en proyectos que incorporan múltiples profesionales en el fondo. Estoy trabajando en proyectos, por ejemplo, de desarrollo de un formulado farmacéutico para un uso veterinario. Y uno dice, ah, suena muy científico, muy académico, pero si realmente tú lo quieres llevar a mercado, tienes que pasar por temas normativos, por temas de veterinarios, por temas regulatorios, por temas sociales, por temas de negocios, por temas de marketing, un sinfín de actividades que sí, efectivamente, como nosotros decimos, cada uno debe colaborar desde su propia disciplina, pero no es suficiente para que el proyecto funcione, también se requiere este lenguaje común. Y ese es como el mensaje o la experiencia que yo les quería transmitir en general, digamos, que es lo que estamos viviendo en este momento. Eso, muchas gracias. Gracias, José. Bueno, empecemos a profundizar entonces de los trabajos que cada uno hace. Quiero partir contigo, Sebastián. Tú trabajas acá en la Universidad del Desarrollo, y nosotros hemos tomado la interdisciplina como uno de los pilares de UDD Futuro, que es nuestro proyecto educativo. ¿Cómo crees tú que se han potenciado las carreras a los estudiantes a través de estos cursos interdisciplinarios que hemos llevado a cabo? Bien, es importante, y me gusta el concepto que se usa, entender el concepto de carrera, ¿sí? Como un camino, ¿ya? No como una profesión aislada. ¿Sí? Si nos damos cuenta, el concepto, por ejemplo, en inglés, no tiene la misma connotación, ¿no es cierto?, que en castellano, de carrera. Acá hablamos de carrera como un programa de estudios en particular. Sin embargo, ese camino debe contemplar más que solamente la disciplina que se estudia, ¿no es cierto? No solamente el programa de estudios, sino que también, a mi parecer, debe considerar los talentos y las aptitudes naturales de la persona, porque cada persona, cada alumno, cada estudiante viene con una experiencia detrás, no va a ser un ingeniero comercial solo como un programa de estudios, sino que esa persona tiene muchas cosas que lo hacen ser lo que es, ¿sí? Y también las inclinaciones personales de esa persona, los intereses, etc. Y ese camino finalmente se compone de esos elementos, sumado también a las otras disciplinas que se puedan aprender, que son básicamente los programas que UDD Futuro ha impuesto también en sus programas de estudio. Y desde ese punto de vista, si logramos efectivamente trabajar sobre la carrera del estudiante, y no solamente sobre el programa de estudios, vamos a generar estudiantes que van a ser más auténticos, ¿sí? Y auténticos entendiéndolos, no sé qué pasó, si me escuchan, sí. Y auténticos entendiéndolo desde el punto de vista de la congruencia, y qué tan congruente soy entre en lo que siento, en cómo actúo y lo que pienso. Y desde ese punto de vista vamos a dar más sentido también a el estudio o a la forma de estudiar de esa persona, ¿sí? Y finalmente eso se va a traducir en un mayor bienestar. Y desde ese punto de vista se arma una espiral, ¿no es cierto?, virtuoso sobre
sobre una especie de como de entender de por qué realmente estoy estudiando lo que estoy estudiando, ¿sí? Y creo que la UDD más, nuestro rol como docente es explorar, conocer y explotar ese camino, esa carrera de los estudiantes. Y eso se logra mucho mediante la interdisciplina, ¿sí? Eso va a producir básicamente, y es algo lo que hemos visto ya en los estudiantes que están en los programas de interdisciplina, descubrir nuevas áreas de interés, áreas que quizás antes no se hubiesen imaginado que les interesaban, ampliar el rango de conocimiento, ¿no es cierto? Antes hablaron, en la primera parte del foro, hablaron de Epstein. Tiene un libro muy bueno que se llama Range, Rango, ¿no es cierto? Que es lo que busca hoy en día la educación, y no solamente la educación, sino que la ocupación de las personas es tener un mayor rango de conocimientos, más que ser solamente especialista en una sola área, que puede tener excepciones, como las especialidades médicas, por ejemplo, que son muy necesarias, y eso puede existir también en las disciplinas. Pero eso no es excluyente de ser interdisciplinario también en los contextos en los que uno trabaja. Entonces, ampliar el rango y también generar profesionales más auténticos, como dije antes, que puedan desarrollar su vida laboral en múltiples contextos. Y creo que ese ha sido un rol fundamental que ha puesto la UDD, no solamente en el énfasis que los profesores tienen que poner en sus asignaturas, sino que lo han puesto como un eje curricular, ¿no es cierto?, en el modelo educativo. Gracias, Seba. Oye, y tú nos contabas que estabas participando en un lab de inversión, comunicación y salud, que es un curso semestral, para contarle a los que no saben. ¿Cómo tú has visto la recepción de los alumnos a esta actividad? Bien, ha sido un pool de emociones y experiencias, ¿no es cierto? No solamente para los estudiantes, sino que también para los docentes. Antes hablábamos harto sobre cómo generar un team como de profesores. Entonces quiero partir, antes de entrar como los alumnos en sí, en los profesores hemos sido entes activos de aprendizaje en conjunto con los estudiantes de lo que está pasando. Este lab se compone por 4 profesores, una arquitecto y publicista, ¿no es cierto?, que es la coordinadora de publicidad. Está un diseñador, está una periodista, y estoy yo, fonoaudiólogo. Hay una cantidad de términos que ellos han hablado en algunas clases que yo jamás en mi vida había escuchado, sobre todo con respecto a diseño digital y cosas, y he aprendido muchísimo. Como también uno aporta también desde de términos técnicos que tanto hay en la salud, ¿no es cierto? Para que se entienda un poco cuál es el objetivo de esto, los alumnos pasan por un proceso de inmersión social, en los cuales ellos tienen que identificar un usuario extremo para levantar y visibilizar su problemática a través de un material audiovisual, ya sea un mini documental o un video caso o algo por el estilo. Y para hacer eso, ellos tienen que pasar por todo un proceso de investigación etnográfica, de investigación cualitativa. Entonces ahí entramos en temas un poco más áreos de investigación, pero es lo más relevante para después poner en marcha el levantar esta problemática y poder generar este material audiovisual. Entonces ha sido una experiencia tremendamente enriquecedora desde lo que puede aportar cada uno desde sus disciplinas, porque por ejemplo un alumno de fonoaudiología no tiene idea cómo generar un guión, pero sí el periodista sabe, y el publicista también se maneja con eso. El publicista sabe mucho acerca de términos como los insights, de cómo, un poco como más esta empatía que tienen que tener con los usuarios para que se entienda el mensaje que se quiera transmitir. Entonces, en un principio se generó un ambiente más común, más normal o más habitual desde la educación, que es esto que en inglés se llama como un kind learning environment, que es como un ambiente dócil de educación, ¿no es cierto? Porque la primera parte es más teórico-práctica, se aprenden más conceptos, ¿no es cierto? Y se aplican, y después pasan por este periodo ya donde ellos tienen que entrar en terreno, hacer la inmersión, y donde las respuestas no están claras por ningún lado, ¿ya?
Y ahí es altamente relevante entender nuestro rol como docentes de interdisciplina, porque más que ser profesores tenemos que ser coach sobre cómo favorecer el pensamiento crítico y la reflexión para que ellos encuentren sus propias respuestas. A mí me pueden hacer preguntas, no sé, me hacen una pregunta de design thinking, que es un tema que jamás he estudiado yo, y ahí es importante entender que uno no tiene que ser experto en todos los contenidos que se ven en una asignatura interdisciplinaria, sino que uno tiene que ser quizá un experto en educación y en cómo fomentar las preguntas necesarias para que esa persona encuentre la respuesta a la pregunta que se hace. Entonces, en ese periodo, es un periodo un poco más ansioso, y ahí se transforma en este contrario del kind learning environment, que es el wicked learning environment, como un ambiente un poco más, ¿cómo decirlo? Porque no hay como una traducción literal, pero podría ser un poco más hostil o más desafiante, es una mezcla entre esas dos palabras, porque los alumnos no obtienen las respuestas directamente de nosotros, sino que las respuestas siempre van a ser preguntas que nosotros les vamos a hacer para favorecer el pensamiento crítico, la toma de perspectiva, etc. Una vez que se pasa ese umbral, que ya ahora estamos en eso, se encaminan y es como si se inyectara mucha energía y ahora están en el proceso final donde están generando ya su material audiovisual. Ha sido, por eso les decía, ha sido una experiencia súper intensa de acuerdo a las emociones que se han vivido, pero también de una alta significancia en el nivel de aprendizaje que están obteniendo esos estudiantes. Y nosotros básicamente lo que hemos hecho es acompañar este proceso. Se habló antes del aprendizaje basado en problemas. Hemos hecho varias de esas actividades y este año lo que hicimos, obviamente, enfocar el tema del año, ¿no es cierto?, que ha sido la pandemia, y han salido temas a raíz de eso, temas que uno nunca se hubiese imaginado directamente a la pandemia. Por ejemplo, la dismorfia corporal, ¿no es cierto?, ¿qué pasa con toda esta visión del cuerpo que hay? Ha salido el tema de las personas con trastorno obsesivo compulsivo, han salido el tema del hacinamiento, de la telemedicina y cómo la accesibilidad a la salud, temas que jamás nos imaginamos y que los mismos alumnos los mismos estudiantes fueron los que sacaron esos temas a flote. Y ha sido una experiencia altamente enriquecedora, como dije antes, no solamente para los estudiantes, sino que también para los profesores. Gracias, Seba. Me gustaría pasar ahora a Mario. Mario, desde la psicología, ¿cómo tú crees que cambia el aprendizaje cuando los vinculas o colaboras con estudiantes de otras carreras? Perfecto. A ver, bueno, yo creo que lo primero es dejar súper claro que los psicólogos tenemos una manera bien particular, como obviamente todas las disciplinas, ¿cierto?, de mirar la realidad, pero nosotros partimos de un lugar que es un poco curioso. ¿En qué sentido? Hay facultades, por ejemplo, en la Universidad del Desarrollo, nosotros tenemos facultad de psicología, ya, independientes. Otras universidades, psicología depende de la Facultad de Ciencias Sociales. Y en otras universidades, psicología depende de la Facultad de Ciencias. No podría decir ciencias naturales, ¿cierto? Entonces, ya desde ahí, los psicólogos miramos la realidad desde muchos puntos de vista. ¿Por qué destaco esto? Porque cuando uno trabaja en interdisciplina, y voy al tiro a responder la pregunta a Alejandra, lo primero, ¿cierto?, que uno tiene que ajustar en el aprendizaje, tanto quienes trabajamos, ¿cierto?, los profesionales, el equipo de psicólogos que trabajamos, como los y las estudiantes nuestros de psicología, lo primero que nos dicen es, ya, pero ¿cuál es la respuesta? O sea, ¿tiene o no tiene, no sé, depresión, por decir algo, ya, la persona? ¿Y por qué nos hacen la pregunta? Nosotros solemos responder a cualquier pregunta, depende, ya, un clásico de la psicología. Y la verdad es que yo trabajo con una enfermera, una nutricionista y un kinesiólogo, y todos ellos, el depende no existe. O sea, en la enfermería, yo quedé impactado cuando recién conocí a la enfermera, me dijo que a su alumna, en la pauta de evaluación, salía usa moño o no. Y si usaba moño, inmediatamente le bajaba la nota. O sea, de un 7 en su práctica bajaba a 6,5. Ya, algo así, no me acuerdo. Pero estaba en la pauta.
Si yo dije, ah, pero aquí tiene que ser todo, pero súper medido, súper claro, súper específico. Y nutrición lo mismo, ya son también bien así. Si tuvieran mis compañeras acá me dirían, no estás hablando mal de nosotras, pero siempre lo hablamos, ya me molestan, porque en psicología somos un poco abstractos, no respondemos muy directo muchas veces. Entonces, cuando uno aprende, ¿cierto? En esta instancia, ¿cierto? Con otras disciplinas, lo primero es ser mucho más claros con la disciplina de uno. O sea, cuando yo voy a decir el paciente tiene depresión o no, ser capaz de argumentar súper claro. Por lo tanto, cuando uno trabaja de la interdisciplina, para mí es clave que cada disciplina sea experta en su disciplina, porque si no yo no puedo dar a conocer lo que hago yo a los demás. O sea, eso es clave. Segundo, cuando uno trabaja, ¿cierto? Cuando uno tiene que estar con otros, aprendiendo y esto es un aprendizaje que nos cuesta mucho, a mí, en los alumnos que tengo ahora en la práctica, no psicologizar todo. ¿Por qué? Ejemplo clásico, llega un paciente, le duele la cabeza, y entonces el psicólogo ahí con sus libros dice, a ver, ¿y desde cuándo le duele la cabeza? Dice, no, me duele cada vez que hablo con mi papá. Entonces nosotros inmediatamente hacemos una teoría, voy a exagerar obviamente, ¿cierto? Lo que pasa es que tiene un tema no resuelto con el padre, y actualmente no puede lidiar con esto, entonces la emoción, ¿cierto? Se reprime, o sea, se esconde, y aparece, ¿cierto? Somatiza en un dolor de cabeza. Y nosotros en psicología, toda la carrera, aplaudiéndonos como, genial, ¿cierto? Qué buena teoría, por supuesto que sí. Y la verdad es que muchas veces esa hipótesis tiene fundamento y son así. Pero otras, muchas también, el dolor de cabeza puede ser simplemente por un tema de, o sea, hasta una vez tenía que ver con un resfrío. Ya, como, ups, bueno, no era un tema con el papá, parece. Entonces, no todo es psicológico, y nosotros desde la psicología tenemos que hacer ese duelo inmediatamente, porque nos encanta psicologizar todo. Entonces eso también sería un ajuste que habría que hacer, ¿ya? Y te diría que nosotros también, ajustes que hay que hacer en el aprendizaje cuando uno trabaja en interdisciplina, es no cuestionar las intervenciones que hagan otros profesionales que no se parezcan a lo que hacemos nosotros. Me explico. En psicología estamos muy atentos obviamente a las emociones, ¿cierto? A las maneras de ser de las personas. Nos interesa mucho el mundo interno, las relaciones interpersonales, y estamos muy atentos a cómo se siente él o la paciente con cualquier intervención, ¿ya? Empatía, ¿cierto? En otras disciplinas, por ejemplo, me ha tocado, ¿cierto?, ver, ayer de hecho, la nutricionista me contó un caso de un paciente que le mostró sus exámenes, ¿cierto? Y los indicadores del examen decían que este paciente tenía evidentemente diabetes. Y la nutricionista vio ¿cierto?, esto, y le dijo, usted lo más probable es que tenga diabetes, yo no soy médico, no se lo puedo confirmar, pero usted lo más probable es que tenga esto, y si usted sigue comiendo así, van a tener que amputarle un pie. Y se lo dijo así súper directo. El paciente, esto me lo contó después la nutricionista, se sintió súper mal, se puso a llorar, ¿cierto? Y el nutricionista después fue a hablar conmigo, después de la atención, y me dijo, Mario, no sé si lo hice bien, porque le dije esto y el paciente está llorando, o sea que a veces no está mal. Y le dije, yo conocía al paciente, porque yo a él lo vi hace 2 años, ahora está con una alumna, reincidió al paciente. Y le dije, mira, la verdad es que ese paciente se emociona con facilidad. Entonces yo no creo que lo que tú hiciste tenga que ver con la manera, ¿cierto?, directa de decirle esto necesariamente. Pero también entiendo que tú le dijiste lo que le dijiste por un fin, que era que él, ¿cierto?, se cuidara. ¿Cierto? Y ella me dijo, sí, yo en verdad lo que necesitaba es que él se... Yo le dije, si tú no le hubieras dicho que él se tenía que cuidar y que podían, por ejemplo, amputarle un pie, ¿tú hubieras quedado tranquila? No, porque siento que yo era la persona de eso, que no podía bajarle el perfil del tema. ¿Por qué les cuento esto? Porque hay maneras en que las otras disciplinas trabajan que a nosotros desde la psicología nos pueden sonar a lo mejor que son muy chocantes y que pueden serlo, pero no están hechas porque sí, ya no tienen que ver con que la persona no piense en el otro necesariamente, sino que hay un estudio atrás, hay una razón de... Y eso creo que en el equipo interdisciplinario lo hemos hablado siempre, yo he aprendido, y eso también es algo que uno tiene que respetar.
¿cierto? De cómo intervienen los demás. Eso con la pregunta. Gracias, Mario. Bueno, les digo a la audiencia que pueden escribir sus preguntas o también pueden levantar la mano, pueden escribir en el chat o por audio les podemos activar los micrófonos. Mario, también tú trabajas en un lab, ¿no es cierto?, en el Hospital Padre Hurtado. ¿Nos puedes contar un poquito de esa experiencia? Por supuesto. Bueno, como les había contado al principio cuando me presenté, yo trabajo en el lab de rehabilitación cardíaca de la universidad, en conjunto con enfermería, kinesiología y nutrición. ¿Ya? Son 4 carreras que están ahí. ¿Y este lab en qué consiste? Como les había comentado también brevemente, hay pacientes que acuden al programa para rehabilitarse, ¿cierto? Luego del evento cardíaco. Y los pacientes vienen al gimnasio. Nosotros trabajamos en un gimnasio, yo ahora estoy en un box, pero tenemos un gimnasio con máquinas, ¿cierto? Trotadoras, elípticas, bicicletas y otras mancuernas, etc. Y tienen física los pacientes, y también se hace control de fármacos, control de índices de glicemia, por ejemplo, y ciertamente evaluación, ¿cierto?, del estado psicológico de él o la paciente. Llámese temas de ánimo, control de sueño, y también apoyo por parte de la red. En este lab, los y las estudiantes de las distintas carreras tienen el desafío de trabajar desde su disciplina con cada paciente, pero además tienen que ellos, por un lado, trabajar, ¿cierto?, hacer intervenciones en conjunto, según se ha evaluado, hacia los pacientes. Entonces, por ejemplo, la nutricionista confeccionó una pauta para que el paciente bajara de peso, ¿ya? Pero el paciente no está cumpliendo la pauta. Y se frustra porque dice, no entiendo por qué no lo hace, ¿ya? Y ahí es donde, de manera interdisciplinaria, los estudiantes tienen que comunicarse entre ellos y decir, no sé, la psicóloga le dirá, mira, lo que pasa es que él está con un trastorno de ansiedad, por tanto que él pueda no comer, incluso que tú le hayas prohibido el chocolate, lo pone aún más ansioso, por tanto, esa prohibición a él le hace muy mal. ¿Qué hacemos entonces? ¿Ya? Ellos tienen que resolver, nosotros los profesionales ahí, tenemos una reunión y vemos cómo ellos discuten, nos echamos un poquito hacia atrás. ¿Y por qué hacemos eso? Porque el mismo feedback de los y las estudiantes fue que los docentes o profesionales, como se dice en buen chileno, metíamos mucho la cuchara, o sea, opinábamos mucho. Como no, es que aquí lo que pasa es que hay que hacer 1, 2, 3. Y los estudiantes, si bien aprendían, sentían que no podían ellos aportar. Entonces en este lab nos hemos ido echando hacia atrás y son los mismos estudiantes quienes deben intervenir en el paciente y darnos cuenta de cómo van evolucionando estos pacientes, cuál es el sentido de las intervenciones que hacen y por qué a veces van a atender en conjunto o no. Entonces ellos evalúan, ¿sabes qué? En este mismo ejemplo que les estoy dando, vamos a hacer una atención nutrición y psicólogo para reforzar y hablar del tema de la ansiedad. Entonces, ¿qué le pasa a usted con esto que le dijo la nutricionista, que usted no puede comer chocolate? Y a lo mejor ese era el tema. Entonces se ponen a hablar ahí, desde la parte más técnica, que es a lo mejor el consumo calórico, ¿cierto? Pero también la parte emocional. Eso es una intervención que ellos, ¿cierto?, la comentan con el paciente y después nos dan cuenta nosotros como docentes. Lo otro que hacemos en este lab es que los estudiantes tienen que hacer un producto, ¿ya? ¿Cómo se llama? Concreto, para poder colaborar en el programa, ¿cierto? Que no tiene muchos años, tiene 5 años recién, es un programa muy joven, para poder aportar en la rehabilitación. Entonces, este año están trabajando, por ejemplo, en un producto para que los pacientes cuando se dan de alta no recaigan, ¿ya? No dejen los hábitos, por ejemplo, el tabaco, que es un factor de riesgo, el sedentarismo, un factor de riesgo también, y el estrés. ¿Cómo hacen ellos para seguir con una vida saludable una vez que se van del programa? Porque ellos vienen 3 veces a la semana acá, los pacientes. Ya es una población súper cautiva por 1 o 2 meses. Y una vez que se van, quedan a la deriva y tienen control a los 3 meses, a los 6 meses y al año. Y muchas veces uno ve ahí que recae. Entonces, otro de los desafíos interdisciplinarios, insisto, es ¿qué podemos hacer? Los estudiantes están creando un kit ahora, un kit de alta. En el fondo, están trabajando en ello, así que no puedo decirles mucho, pero tiene que ver, están proponiendo ideas, por ejemplo, un diario de seguimiento, ¿cierto? En el reloj, ¿cierto?, que tienen ellos, acordarse de los medicamentos, entonces están proponiendo poner dibujos en el reloj, porque los pacientes estamos en un sector súper vulnerable, una población que tiene altos factores de riesgo,
hay muchos incluso que no saben leer, ya incluso hay analfabetismo, entonces están funcionando desde las imágenes y están hablando con los pacientes para ver si es que esto puede ser efectivo o no, etc. Eso es lo que hacemos principalmente. Los roles en el equipo están divididos entre el encargado de las evaluaciones, que soy yo, entre la que lidera un poco el equipo, que es la enfermera, el nutricionista tiene que ver con la organización, por ejemplo, la planificación, las reuniones, ¿cierto? Kinesiología también, un poco de eso. Así que eso. Gracias, Mario. Ana, no te veo con la... Estoy. Por ahí. Ahí vengo. Queremos un poco que nos cuentes, te voy a hacer esta pregunta en una, un poco que nos cuentes sobre qué es lo que hacen ustedes en la Universidad de la República de Uruguay, qué aspectos consideran importantes en términos de interdisciplina en cuanto a la formación de profesionales, y por último, ¿cuál es la diferencia que tú ves que puede ser la experiencia que tiene un alumno formado en base a un currículum interdisciplinario a otro que no? Bien, pues yo les cuento que he preparado una especie de híbrido entre las presentaciones de ahora y las que hicieron hoy. Ay, ¿están viendo? Un segundito. Perdón. Hice una especie de híbrido entre las presentaciones de hoy en la mañana y las de ahora. Cuando empecé hoy en la mañana pensé que todos iban a hacer como preguntas y respuestas, y vi que presentaban y dije, bueno, yo también voy a presentar alguna cosita, y bueno, creo que va a ser una especie de híbrido. Entonces, estoy siguiendo un poco las preguntas que me hicieron, pero quisiera un poquito mostrar unas diapos, ¿no? Entonces, hablar un poquito sobre, o sea, estoy consciente de que en este foro hay gente que tiene experiencia en interdisciplina y gente que no, y muy rápidamente aquí hablar un poquito sobre el tema de los desafíos que tenemos actualmente, ni que hablar del ejemplo de la pandemia de COVID, y cómo es imposible resolverlos o abordarlos desde un solo lado, ¿no? O sea, cada vez se nos hace más patente, y creo que ahora lo tenemos realmente de frente, ¿no? Sin escapatoria a tener que pensar de manera más coordinada. Y el tema, ¿no?, que hemos estado hablando desde el principio, de que si bien tenemos una cantidad de asuntos que abordar, hemos estado muchísimos años en una educación que es así, ¿no?, como ordenadita, cada cosa en su lugar, cada disciplina con sus contenidos, y que no se tocan mucho, ¿no? Y esos contenidos, si bien es importante tenerlos ordenados para poder profundizar y especializarnos cada vez más, pero cuando salimos de nuestra educación primaria, secundaria, universitaria, postdoc, todo lo que quieran, nos encontramos con que la vida es más así, ¿no? No era tan ordenadita como la teníamos. Voy a profundizar, lo hicieron en la mañana en inglés, pero lo voy a hacer en español por el tema de que es probablemente un público diferente al que tenemos ahora. El concepto de interdisciplina que estamos utilizando es la modalidad de trabajo para equipos e individuos que integra formación, datos, técnicas, herramientas, perspectivas, conceptos o teorías provenientes de dos o más disciplinas o cuerpos de conocimiento especializado para lograr comprender principios o resolver problemas cuya solución esté fuera del alcance de una disciplina o área de investigación aislada. Nosotros tomamos el concepto de interdisciplina como lo más ampliamente posible, y acá abajo puse para mencionar aspectos que tienen que ver con multidisciplina y transdisciplina, y cómo nosotros consideramos, y muchos otros autores consideran que no son compartimientos aislados y estancos, sino que son parte de un proceso, ¿no? De un proceso de grupos que quizás comienzan como multidisciplina, después pasan a interdisciplina y tal vez lleguen a transdisciplina, y procesos también temporales. Hay grupos que en determinados momentos pueden profundizar mucho y hacer transdisciplina, y hay otros momentos de ese mismo proyecto donde se trabaja más en multidisciplina porque no todas las áreas están igualmente aceitadas. Entonces pensar en esto como una cosa sumamente dinámica, ¿no? Y no quizás estancarnos en las discusiones si estamos haciendo interdisciplina, multidisciplina o transdisciplina,
pero sí tener idea qué aspectos son necesarios facilitar cuando uno trabaja de esa manera para que se pueda llegar a profundizar. Y ahí es donde quiero un poquito centrarme y contarles cómo funciona el espacio interdisciplinario. El espacio interdisciplinario fue creado en el 2009 por el rectorado de Rodrigo Arocena en la Universidad de la República y constituye un espacio que es transversal a todas las áreas de la universidad. Así como tenemos la comisión de investigación o como el área de educación, tenemos el área de interdisciplina. Y entonces la idea es que el espacio interdisciplinario fomente la interdisciplina, dando herramientas y dando posibilidades a todas las áreas de todas las facultades. La Universidad de la República es enorme, entonces el trabajo que hemos venido haciendo, si bien el espacio interdisciplinario ha cumplido ya 10 años, ya estamos en el año 11, ha realizado mucho trabajo, pero todavía es pequeño en relación al tamaño de la universidad y la gran cantidad de estudiantes que tenemos. El trabajo en el espacio interdisciplinario se divide en dos grandes áreas, ¿no? Lo que tiene que ver con los programas financiables, o sea, el espacio interdisciplinario tiene fondos de la universidad para poder hacer convocatorias para proyectos interdisciplinarios. Existe una diversidad de programas, aquí les muestro 3 de ellos, que en definitiva lo que muestra acá es, tenemos semilleros, núcleos y centros, como una forma creciente de profundidad y de tiempo invertido. Por ejemplo, los semilleros son como proyectos pilotos, donde la gente, bueno, prueba una idea que puede ser interesante, pero que todavía no está demasiado fundamentado, demasiado estudiada. Luego tenemos los núcleos, los semilleros son de 1 año, los núcleos son de unos 3 años, donde ya es un trabajo más profundo, y los centros son de 5 años, y es quizás la financiación más grande en proyectos que da la Universidad de la República. Y la idea aquí es, en los centros, es que exista una verdadera interdisciplina integrada, que el problema sea relevante a nivel nacional, o sea, tienen una cantidad de características muy particulares, ¿no? Tenemos pocos centros porque la financiación es muy grande, ahora tenemos 3, probablemente podamos aumentar a 5 pronto, pero ahí está. Entonces esto para mostrarles que, bueno, quizás en este aspecto el fomento de la interdisciplina tiene que ver más con áreas en particular, ¿no? O sea, de repente acá vemos, por ejemplo, que este fue un centro de infancia y pobreza, un centro de manejo costero integrado, o sea, que toma áreas problema y se trabaja allí. Cada uno de estos programas financiables tienen que tener, en las propuestas deben tener 3 aspectos, los 3 aspectos de trabajo universitario, que es la investigación, la docencia y la extensión. Ahora, el tamaño y la proporción de cada una de estas áreas depende de cada uno de los grupos. Y luego, además de todos estos programas financiables, tenemos una gran cantidad y diversidad de ellos, tenemos lo que es el programa de educación superior interdisciplinaria, o la parte que tiene que ver con educación interdisciplinaria. Y además de otros aspectos académicos o de profundización dentro del espacio. Esto les voy a contar un poquito más. Pero antes de hacerlo, quiero hacer un poco de foco en mi pregunta de la mañana, que tiene que ver con la investigación interdisciplinaria y la educación interdisciplinaria. ¿Son lo mismo? ¿Los tratamos como lo mismo? Y eso es algo que a lo que me llamó la atención leer recientemente la tesis de Zuli Cuellar López, una colega colombiana de la Universidad Subcolombiana, que escribió una tesis de doctorado sobre enseñanza interdisciplinaria. Y me imagino que la va a publicar, pero allí hay una muy buena búsqueda bibliográfica de todo lo que hay sobre educación interdisciplinaria en Latinoamérica y en el mundo, y cómo los distintos formatos tienen lugar. Y algo que me hizo pensar y me llamó la atención de leerlo, es el tema de la clara distinción, o de la no tan clara distinción que hacemos sobre investigación y educación. Y aquí viene un poquito lo que les contaba de mi trayectoria y cómo llegué yo a hacer educación interdisciplinaria.
yo pasé por la etapa de hacer investigación y estar metida dentro de esos ambientes que fomentaban la interdisciplina, ¿no? Entonces, pensando en la preparación de este foro, me acordaba de cómo cuando fui postdoc en la Universidad de California, en Davis, nos mudamos a un edificio nuevo que habían construido y era como wow, el edificio nuevo pensado para que la gente interactúe y haya interdisciplina. Entonces, el edificio, teníamos el piso 6, una vista fenomenal, y la estructura del edificio, nosotros pasamos de tener grupos de investigación. Por ejemplo, yo estaba en el grupo de medicina interna, y estudiaba en relación a la función pulmonar, ¿no? La función, la bioquímica, etc. Pasamos de estar en un laboratorio más típico, con varios cuartos, con mesadas, con zona de escritorios, a pasar a un edificio donde se había planteado que todos los grupos de investigación de esa área estuvieran como compartiendo áreas de mesadas. Entonces habían hecho grandes sectores como zonas de peines, donde el diente del peine es una mesada, y entonces los distintos grupos, por ejemplo, mi grupo tenía las 2 mesadas primero, el siguiente grupo las 2 siguientes mesadas, y eran grupos, espacios muy grandes, ¿no? Pasamos a compartir espacio. Así como teníamos también un área de almuerzo, que era compartida, y un área de postdocs, donde estaban los escritorios de los postdocs, a la que le llamábamos la pecera, también compartida. La idea de esto era muy ideal, ¿no? De que al ponernos juntos iba a haber mucho más interacción y mucha más creatividad y mucha más interdisciplina. Eso en realidad no funcionó. No funcionó porque solamente aumentaron el grado de incomodidad de las personas, pero no aumentaron la libertad de interacción y de la parte lúdica. Nosotros en esto que llamábamos la pecera, donde estábamos los postdocs, era un cuarto grande con todos los escritorios y tenía vidrio. O sea que cada vez que nuestros jefes pasaban por ahí veían si estábamos trabajando o estábamos conversando, ¿no? Entonces eso era algo que, bueno, en lo que tiene que ver con armar interdisciplina y pensar, uno tiene que conversar mucho y tiene que conocer a las personas y tomar el tiempo, ¿no? Y eso no funcionaba con estar sentados en el escritorio. Y por el otro lado, la zona de almuerzo, donde se suponía que íbamos a estar también haciendo eso, estaba en el pasillo donde estaban los profes nuestros. Entonces era muy incómodo pasar sentados ahí, y que nos vieran conversar en lugar de estar en la mesada. Entonces, el pensar en esto, ¿no? O sea, el hecho de ponernos juntos automáticamente no va a funcionar a menos que estén facilitados los aspectos de interacción grupal que permitan la generación del intercambio. Entonces, eso pensándolo en términos de lo que es la investigación interdisciplinaria, que muchas veces se da a través de lo que decía Maritza, una de las participantes de aquí, que decía, bueno, el proyecto tenía que estar bien estructurado, porque de lo contrario algo no funciona o algo no se mueve. Y esto es en relación a lo que estoy mencionando también. Nos pusieron juntos, pero no hubo una facilitación del trabajo conjunto pensado de tal manera para que eso se facilitara. Y eso va directamente en lo que tiene que ver con educación interdisciplinaria. Por el hecho de poner los estudiantes juntos, solamente no va a haber educación interdisciplinaria. A veces por el hecho de solamente presentarles un problema, no necesariamente hay integración, sino que tenemos que hacer un montón de otros aspectos que tienen que ver con facilitar que ese grupo interactúe, se sientan cómodos, exista sensación de pertenencia, exista confianza, etc. Que eso creo que, o por lo menos nosotros hemos enfocado lo que es educación interdisciplinaria desde el fuerte de el trabajo en equipos diversos y cómo facilitar eso. Entonces voy a pasar a la siguiente diapo, que tiene que ver con la presentación de este programa de educación superior interdisciplinaria que tenemos en el espacio interdisciplinario desde el 2016-17.
que trabaja con los conceptos estos, ¿no? De que uno a medida que pasa por sus carreras, hace un desarrollo de procesos de socialización, mapas cognitivos e identidad académico-profesional, que son necesarios en la carrera de cada uno, pero el problema es que cuando uno sale, después de varios años de esa experiencia, realmente está estructurado de manera muy distinta al de las otras carreras. Entonces ahí decimos, bueno, trabajen juntos. Y ahí viene la complicación. No estamos acostumbrados a hacer ese trabajo conjunto. Por eso el planteo que hacemos nosotros, hacen ustedes y también hacen en el Reino Unido, lo mostraron hoy los presentadores de la mañana, el esfuerzo de generar espacios donde los estudiantes salgan de estas torres de Babel y puedan interactuar y tener experiencias realmente interdisciplinarias que generen esa posibilidad de intercambio y de escuchar perspectivas distintas. En ese esfuerzo nosotros hemos desarrollado dos áreas dentro del PROESI, uno que es la Escuela de Invierno Interdisciplinaria, que es para docentes universitarios, y luego esta área que corresponde a estudiantes de grado, que es para estudiantes. Entonces, en lo que es la Escuela de Invierno Interdisciplinaria, es un esfuerzo para trabajar con los docentes universitarios que tienen interés en la enseñanza interdisciplinaria. Entonces, es una semana intensiva, 8 horas diarias, con un grupo de unos 30 docentes universitarios de todas las áreas y de todo el rango posible. Torta muestra de alguna manera con las distintas capas del pastel el grado de diversidad de los docentes que participan, donde en esa semana se trabaja mucho con las herramientas, las mismas herramientas que vamos a trabajar después con los estudiantes. O sea, hacerlos vivir de alguna manera a los docentes la experiencia que queremos transmitirle a los estudiantes. Allí formamos equipos de docentes y que de alguna manera los ponemos juntos sin dejar que ellos les elijan demasiado. ¿Por qué? Porque si los dejamos que eligen siempre lo mismo, lo más cercano y lo más cómodo, que es una tendencia natural, ¿no? Entonces aquí hacemos equipos docentes donde, por ejemplo, tenemos uno de biología, con uno de trabajo social, con uno de medicina, y con uno de arte para formular la idea de un minicurso 3i, donde los estudiantes trabajen. O sea, yo entiendo que la mayoría de las propuestas que he escuchado hoy lo que hacen es tomar a aquellos docentes que están interesados y que son ya como voluntarios a hacer este tipo de trabajo. Nosotros además los vamos a buscar. Es como decir, bueno, ¿ustedes quieren saber algo sobre educación interdisciplinaria? Hay mucha gente que está interesada en aprender algo, entonces vienen a esto y ahí se generan las interacciones que después potencian nuevos equipos docentes interdisciplinarios. Y a partir de lo que es la escuela de invierno, luego hay equipos que deciden no continuar, y hay otros equipos que deciden continuar y trabajan en la formulación de un minicurso 3i para estudiantes de grado. Los minicursos 3i tienen diversas temáticas, por ejemplo acá hablamos uno de discapacidad, uno de aspectos socioambientales, de calidad de agua, otro sobre hábitos, salud y territorio, y a ellos vienen estudiantes de muchas áreas de la universidad, son abiertos en general a todas las áreas, todos los niveles de los estudiantes, tienen que haber pasado el primer año, haber aprobado el primer año para participar. Y la idea también es aquí tener grupos muy, muy diversos. ¿Cómo es un minicurso 3i? ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo los formulamos? Las 3i, que parecen muy de iCubo también, ¿no? Pero las 3i son de interdisciplinario, intensivo, integrado. Interdisciplinario porque el equipo docente es interdisciplinario y porque los estudiantes vienen de áreas muy distintas y porque trabajan en aprendizaje basado en problemas. Es intensivo porque es precisamente una semana, 8 horas diarias, a veces son 2 semanas, 8 horas diarias de trabajo con los estudiantes, o sea que no hay escapatoria, trabajamos mucho con eso de no hay escape, y no hay escape y está facilitado el proceso, o sea, no es nada más encerrarlos y bueno, ahora que se maten, sino decir, bueno, estamos juntos, tenemos un planteo, pero además tenemos un montón de estructura armada para facilitar que disfruten el proceso y que realmente se potencie el estar juntos.
Y es integrado, ¿por qué? Porque aquí hemos integrado aspectos de metacognición sobre el trabajo en equipos diversos. Trabajamos muchísimo esto con los estudiantes y con los docentes en la escuela de invierno. Trabajamos son ejemplos estos, en evaluación de pares y autoevaluación. ¿Para qué? No para poner la calificación, sino para hacer notar al estudiante qué fortalezas tienen y qué debilidades tienen y cómo son vistos por los demás. A veces las grandes sorpresas que tenemos con los estudiantes es que les encanta recibir esto porque siempre han sabido las cosas que les faltan, o sea, que no son buenos comunicándose o que no son flexibles, pero no han recibido lo positivo de qué áreas tienen, de que son importantes para el trabajo en equipo. Entonces ahí reciben aspectos que no sabían. Entonces la idea aquí es fortalecer aquellos aspectos que uno sabe, que uno no sabe que tiene, y mejorar los que es débil, ¿no? Y tenemos un aspecto muy importante que tiene que ver con el manejo del estrés. ¿Me estoy yendo? Sí, perdona que te interrumpa. Ya casi. Puedes a lo mejor terminar esta idea para poder continuar, porque por el tiempo sí. necesitamos avanzar. Bien, el otro aspecto bien importante que trabajamos es el manejo del estrés. Este no es menor. En la planificación de los cursos, la planificación de la escuela de invierno tiene que estar muy claro que poner estudiantes que vienen de lugares muy distintos, con esquemas mentales muy diferentes, con experiencias muy diferentes, y solamente ponerlos juntos va a generar estrés. Y sobre todo cuando uno lo hace con tiempo limitado, o sea, tienen que producir algo, tienen que hacer algo, tienen que lograr algo, va a generar estrés. Si nosotros no trabajamos en un montón de herramientas que faciliten este trabajo, se va a generar conflicto. Entonces, bueno, es normal el conflicto, pero también va a dilatar los esfuerzos. Entonces, bueno, esto es importante en relación a cómo hacemos esto. Y nada, una cosilla más que quiero decir muy rápido es el trabajo en lo que nos hemos enfocado en los últimos años, es en trabajar en la interdisciplina desde los aspectos de los equipos diversos. Estas son fotografías donde muestran que la gente tiene tendencia natural. Estos son estudiantes míos de la época que estaba en UC Davis, donde los estudiantes venían por primera vez a pasantías de verano, y le decía a uno, bueno, pónganse juntos a hacer una dinámica, y yo iba sacando fotografías. Y entonces yo sabía perfectamente que estas dos chicas no se conocían porque venían de lugares distintos, ellos tampoco, ellas tampoco. Miren estas chicas, parecen gemelas. Lentes, pelo igual, la ropa, un color, el saquito negro. Es impresionante cuando uno empieza a observar estas cosas, cómo la tendencia natural a juntarse con lo que uno conoce o es similar a uno, naturalmente influencia cómo trabajamos con estos aspectos. O sea, si nosotros no prestamos atención a estas cosas básicas y elementales, es muy difícil romper esas barreras. Acá porque se trata de un aspecto racial físico, que lo podemos ver. Pero también pasa cuando metes gente de áreas, bueno, los químicos se van a juntar más con los biólogos porque es más cerca, y tanto con los diseñadores, ¿no? Entonces, esos aspectos creo que es importante tener. Y nada, la última diapo que quiero mostrar es una especie de rompecabezas de cómo hemos abordado estos aspectos, tratando de entender qué dice la psicología social sobre la diversidad del equipo, qué dice la psicología de gestión, la psicología de enseñanza y aprendizaje y la biología, qué hay detrás de estos comportamientos y cómo el saber de estas áreas y lo que se ha profundizado en estas áreas nos puede ayudar con lo que es el trabajo en equipos interdisciplinarios. Eso es todo. Bueno. Nos pueden mandar la presentación y la podemos compartir también, o también le pueden escribir a Ana los que estén interesados en recibir su presentación. José, seguimos contigo. Bueno, también te voy a juntar las preguntas, a ver si nos puedes contestar. Primero, que nos gustaría conocer tu experiencia como investigador postdoctoral en el Centro de Medicina Regenerativa de la Clínica Alemana. Y también nos gustaría que nos comentaras cómo es tu percepción sobre lo mismo que conversaba Ana ahora, como la formación natural, por una parte, de los equipos interdisciplinarios, o la formación ya como más dirigida de cómo crear equipos interdisciplinarios. Perfecto. Alejandra, bueno, primero parto con lo primero que
que comentabas tú, yo en el centro trabajo como investigador postdoctoral. Eso implica directamente que yo apoyo las líneas de investigación que están en el centro, especialmente dentro de un equipo, y quisiera centrarme en la relevancia en el fondo del equipo que se requiere para poder trabajar con distintos tipos de proyectos del área, digamos, de la ciencia aplicada, que esa es en lo que yo me especialicé. Por ejemplo, puedo mencionarles un proyecto que les comenté brevemente al inicio, donde estamos desarrollando un producto farmacéutico para uso veterinario, ya para la industria apícola, precisamente. Y dentro de esto estamos trabajando con una contraparte empresa, es decir, nosotros, el proyecto es digamos, está alojado en el centro, en la facultad, pero trabajamos también cercanamente con empresas que también aportan a estos proyectos, entre otros proyectos también, y por lo tanto dentro de ese equipo hay gente del área comercial, del área química, del área industrial, del área farmacéutica, del área de diseño, también del área productiva y también del área regulatoria, del área gobierno. También colaboramos con profesionales que están en ese punto. Entonces, mi visión un poco sobre esto es que al momento de implementar estos proyectos, los proyectos pasan por distintas fases, ¿ya? Y en ese momento, por ejemplo, ya, vamos a tomar el ejemplo concreto de este producto. Si tú lo quieres sacar al mercado, primero llevas todo el I+D, pero cuando ya estás avanzando en la parte de I+D, requieres un poquitito de la parte de escalarlo en la producción. Ahí entran los ingenieros químicos que tienen que conversar un poco con el desarrollo, ver si es factible producirlo. Luego conversan directamente con los farmacéuticos, con los ensayos, con las evaluaciones clínicas que se tienen que hacer. También con los veterinarios para conocer un poco más el mercado, los modos de implementación, etcétera, etcétera. Y luego obviamente la contraparte empresa que nosotros tenemos, que es súper importante dentro de todo proyecto de investigación aplicada, tener una conexión directa con el entorno, digamos, con la empresa, que en el fondo es nuestra contraparte que nos trae la otra visión. Y nosotros, digamos, como académicos, como investigadores, también tenemos que estar abiertos a escuchar lo que demanda el mercado, lo que quiere el mercado, o cuáles son las tendencias, lo que se está necesitando en el momento. Entonces, parte de mi rol un poco es apoyar ese motor general en el fondo, de conversar con la empresa, ver qué es lo que se requiere y buscar estrategias para formar equipos y ver la posibilidad de poder implementar estos proyectos e incubarlos desde el inicio, es decir, desde el área de la investigación y desarrollo, y finalmente pasar por todas las etapas como para poder ya después conversar con clientes, hacer pilotajes en particular, y se forma ahí un ambiente súper rico, porque en el fondo nosotros como investigadores, en mi experiencia tuve que hacer o participar en ciertas actividades en las cuales, por decirlo de alguna manera, me tuve que tirar a la piscina, o tirar al bote, o aprender, que uno va continuamente aprendiendo. Por ejemplo, uno de la academia no piensa que el producto que está desarrollando tienes que ajustarlo a las necesidades del cliente, y la mejor manera de escuchar al cliente es ir a hablar con el cliente, hacer entrevistas, y ahí uno conoce también la otra disciplina donde nosotros aprendimos de la gente del área comunicacional, que nos enseñan cómo hacer entrevistas, cómo dirigir una entrevista, cómo también presentar de forma comunicacional en palabras sencillas. Lo comentaban también en el seminario de la mañana, cómo los académicos simplificar el lenguaje para que lo entienda cualquier persona, y también cómo captar, cómo recuperar y cómo construir tu propuesta de valor de tu producto escuchando a tu cliente. En el fondo, eso es algo súper rico que, digamos, como equipo no lo hubiésemos podido hacer si efectivamente no tuviéramos este equipo, digamos, de distintas especialidades. Súper, gracias, José. Marista, para contarle a todos, nosotros sabemos que tú estás en Inglaterra ahora. Queríamos preguntarte sobre cómo tú como chilena, cómo ves en cuanto a los equipos interdisciplinarios en la universidad, porque tú estás trabajando en una universidad allá, ¿cómo ves que se desarrollan en diferencia a Chile? ¿Hay algo comparable? Bueno, en el área de investigación en la que yo estoy,
o sea, lo bueno de por ejemplo, trabajar en investigación doctoral es que se hace más o menos lo mismo en todo el mundo. Entonces, por eso es que uno puede postular a posiciones en distintas partes del mundo, porque la verdad es que las cosas son bastante parecidas. Entonces, acá también encontré que, bueno, la parte de astronomía es bastante parecida a Chile. Pero lo que a mí me ha ayudado mucho es que cuando yo hice mi doctorado, yo lo hice, bueno, todos mis estudios fueron en la Universidad de Chile. Entonces yo hice mi pregrado en el campus Buchef. El problema de hacer el pregrado ahí, o sea, a mí me encantó hacer el pregrado ahí, aprendí muchísimo. El gran problema que había era que nosotros al final casi no existía mucho interdisciplina, porque toda la gente que entra a estudiar a Buchef, todos entran a la misma carrera, y después de 2 años la gente se empieza a diversificar y se va a otras carreras, pero es todo al final de lo mismo, es todo de física y matemática. Entonces al final, más o menos todos tus amigos de la universidad están todos estudiando más o menos lo mismo que tú. Todos tuvieron los mismos ramos base que tú y ahora solamente están especializándose en otras áreas. Entonces no existía más o menos interdisciplina, por decirlo así. A menos de que uno tomara alguno de los ramos electivos de humanistas en los que uno podía aprender otras cosas. Y después me pasó que después cuando estaba en el doctorado fue aún más aislado, porque el doctorado en astronomía en la Universidad de Chile se hace en el Cerro Calán, en Las Condes, porque ahí está el Observatorio Astronómico Nacional. La verdad es que no hay ninguna necesidad de estar ahí, porque nadie usa esos para hacer ciencia. Todos los datos que nosotros teníamos nos venían, y nosotros o íbamos a los telescopios del norte a tomar esos datos, o los tomábamos de internet, pero nunca usábamos esos telescopios. Entonces al final estábamos allá porque a la universidad sonaba bonito. Pero el problema es que estábamos allá y estábamos en la punta del cerro. Entonces no había forma de trabajar con nadie que no fuese nosotros. Estábamos totalmente aislados, incluso si queríamos trabajar con físicos de la universidad, teníamos que viajar 1 hora desde el Cerro Calán en Las Condes hasta la universidad que estaba en el centro de Santiago. Entonces era todo un problema. Lo bueno aquí es que en la universidad en la que estoy trabajando ahora, es que no es una universidad muy grande. Tiene en general 2 campus. Uno que es el principal y el otro que es más o menos mucho más enfocado a medicina, porque es el campus que está más cerca del hospital con el que trabaja la universidad. Pero todo el resto de las carreras están todas en el mismo campus. Y en el edificio en el que yo trabajo es de la Escuela de Física y Astronomía. Entonces, bueno, astronomía es una parte nada más. Y todo el resto son físicos que trabajan en experimentos y tienen laboratorios, lo que es algo muy extraño para mí, porque en astronomía nosotros no tenemos laboratorios, porque ¿qué es lo que con qué vamos a experimentar? No se puede. Entonces ha sido mucho más interesante, y también lo que he visto mucho aquí es que hay muchos estudiantes de matemáticas que hicieron matemáticas en su pregrado y máster, y que empezaron a trabajar en astronomía. Entonces también hay un cambio ahí, y que es mucho más fácil trabajar. Entonces he visto mucho más de lo que también comentaban antes, que en Inglaterra ya no es tan importante el título, sino que si demostraste que puedes trabajar en estas otras áreas. Entonces hay mucho más cambios de gente que estudió algo, pero empezó a trabajar en otra cosa. Que supongo que es lo que más o menos se quiere enseñar con la interdisciplina. Y
Y sí, y también he visto, bueno, una última cosita, que sí, algo que comentar, solamente algo de lo que estuvo hablando Ana, de su experiencia en este nuevo edificio en el que toda la gente estaba junta, pero que no funcionó. Yo no fue mi experiencia, pero conozco a otro investigador postdoctoral que en la universidad en la que él trabajaba, modificaron todo para que astronomía estuviese junto a los ingenieros. Entonces estaban todos en una misma planta, trabajando. Y al parecer, eso de que forzar a la gente que trabaje junta, al ponerla junta, no funciona. No funciona. Al final era gente de ingenieros trabajando en laboratorios, con las máquinas, al lado de la gente que estaba trabajando en sus computadores. Al final no funcionaba. Entonces sí, yo creo hay que tener unas herramientas necesarias y un fin bastante concreto, un proyecto concreto para que la gente se pueda trabajar juntos. Y por eso es que no es que uno dice, ya vamos a hacer interdisciplina, no, tiene que haber un plan, un planteamiento y herramientas necesarias para que de verdad funcione. O si no, pónganse todo en una sala y hablen entre ustedes. No funciona. Bueno, gracias Maritza. En 4 minutos más nos van a cortar hasta la 1 justo, no de TV y Zoom. Bueno, como para finalizar, mi agradecimiento a todos ustedes por participar. Fue una jornada ardua. Hoy día llevamos 4 horas conectados. Como su directora de interdisciplina, quedé súper conforme, estoy muy contenta con todo lo que se conversó, la profundización que se tuvo sobre el tema. Me encantó escuchar de todo, tanto la experiencia como los estudios en investigación que han llevado a cabo. Los invito a todos, tanto a los panelistas como también a los auditores, si tienen alguna idea donde nosotros queramos, donde ustedes necesiten colaboración, nosotros como universidad estamos abiertos a eso. Les dejo el mensaje para cualquier área, se pueden contactar con Flavia Munoz, @ed.cl, que es nuestra coordinadora de interdisciplina de la sede de Santiago. Agradecerle también a ella, a Paul O'Toole, nuestro director, que estuvo también en la mañana participando, ahí está saludando Paul. Y bueno, no sé, palabras finales, tenemos 30 segundos por cada uno. Mario, si quieres partir, algo bien cortito para que alcancemos todos. Sí. Bueno, la interdisciplina sin duda es algo muy importante. Todo lo que se ha hablado hoy día y en la mañana, ¿cierto? Y ahora, da cuenta de eso. Parece ser un camino que no se puede evitar, ¿cierto? Esto de la especialización, ¿cierto? Cada vez más dividida, creo que no da abasto, y creo que lo de integrar, incorporar, trabajar con otros, es lo que viene, es lo que está hace un buen rato y hay que darle forma. Y creo que este tipo de encuentros ayudan en eso. Así que vamos para allá. Y muchas gracias por la invitación. Gracias, Mario. Sebastián. De verdad, 15 segundos, cada vez menos. Nada, decir que es fundamental para poder fomentar la interdisciplina en otros es haberla vivido uno también dentro de su profesión, y también estamos seteados para hacer que los alumnos o los estudiantes piensen fuera de la caja, pero también una invitación a nosotros los docentes a pensar fuera de la caja y poder promover la interdisciplina, los intereses y los talentos de los estudiantes. Gracias, Sebastián. Ana. José, ¿quieres continuar tú? Bueno, primero felicitarlos a todos, también agradecerle a los organizadores por esta iniciativa, la encontré espectacular. También importante que continúen, digamos, con esta premisa, que creo que es algo súper importante, introducir la interdisciplina en los procesos formativos de los estudiantes para tener estos nuevos profesionales que se requieren, que tengan estas habilidades y que puedan formar estos equipos. También mencionar brevemente que efectivamente concuerdo con que hay que vivirlo para poder, digamos, después traspasarlo, y para eso también es importante que se den estas instancias y que permitan que las personas que están en sus procesos formativos también puedan tener estas experiencias. Así que eso, felicitaciones. Gracias, José. Maritza, los últimos
10 segundos. Así, entonces, bueno, solamente puedo decir que muchas gracias por la invitación y esto fue muy interesante y ver cómo se da la interdisciplina en Chile, algo que no estaba muy al tanto y ahora veo que sí es un tema muy grande. Súper, bueno, muchas gracias a todos y en cualquier momento esto nos cortan. Como le reitero en estos últimos segundos, que nosotros estamos abiertos a la colaboración, de eso se trata de interdisciplina, y ojalá podamos recibir a partir de esta jornada nuevos proyectos que podamos participar. Les dejo un abrazo, muchas gracias a todos, y nos vemos ojalá muy pronto. Que estén bien.